Ser Podcast. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Hola, muy buenos días. Europa se adentra en una nueva ola de contagios. En Francia, que ha pasado el primer fin de semana con un tercio de su población confinada, sube la presión en los hospitales, y Alemania decide hoy si aplica lo que llamaron freno de emergencia en su desescalada. Eso mientras la Unión Europea se está quedando atrás en la carrera de las vacunas. José Luis Astre, hola. Hola, buenos días. De eso va a ir la pizarra de Hoy por Hoy a las 8. Vamos a explicar con Javier Ruiz cómo es posible que en Europa apenas esté vacunada todavía 1 de cada 10 personas, cuando Israel ya ha inmunizado, por ejemplo, al 60% de sus habitantes. En el Reino Unido pusieron este sábado el mayor número de vacunas en un día, récord diario, dijo su ministro de Sanidad, Mark Hancock, 27 dosis por segundo. Y a la tardanza en las vacunas se suma el ritmo de los nuevos contagios. En Alemania, la canciller se reúne hoy mismo con los Länder para decidir sobre si retrocede en la desescalada. Ha aprendido allí el debate sobre las restricciones que parece que van a incrementarse en la movilidad interior mientras permiten los vuelos a Mallorca, por lo que están protestando los presidentes de varios territorios. Corresponsal en Berlín, Carmen Viñas. En las consultas de alto nivel entre el Gobierno y los Bundesländer que se celebran hoy, surgen propuestas muy diferentes en las distintas partes del país. Los alemanes esperan las vacaciones de Semana Santa y se preguntan por qué pueden viajar a Mallorca y no a Rügen, la mayor isla de Alemania. Algunos ministros presidentes se aferran a permitir un turismo limitado o la apertura de terrazas. Otros exigen la realización de pruebas obligatorias a quienes regresen de Mallorca u otras zonas del extranjero, y los hay que quieren frenar la desescalada. Según algunas encuestas, la mayoría de los ciudadanos alemanes considera que viajar a la isla balear es irresponsable. Las principales autoridades sanitarias del país piden a la población que no viajen ni siquiera al extranjero. Mientras tanto, los estados dirigidos por el Partido Socialdemócrata han dicho que el actual bloqueo podría durar hasta abril. El caso es que en Mallorca, Juan Antonio Boza, se ha notado la llegada de alemanes. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, 43 vuelos entre sábado y domingo, 11 se esperan este lunes. Turistas que, los que no tienen segunda residencia, tienen a su disposición 57 hoteles de los cerca de 800 que hay en la isla. No llega al 12% la planta hotelera abierta, que de media tienen una ocupación del 50%. En todo caso, muy pendientes de esas decisiones que se ponen a adoptar en Alemania y que obliga a repensar la apertura de algunos hoteles que tienen previsto subir la barrera en los próximos días. Y mientras el Gobierno y las comunidades van a decidir esta tarde si amplían hasta los 65 años las dosis de AstraZeneca, cuya vacunación se retoma el miércoles en España. A las 9 de la mañana empieza a debatirse en las Cortes de Castilla y León la moción de censura contra el gobierno del PP y de Ciudadanos. Los socialistas necesitan 6 apoyos para que la moción prospere. Tienen los 2 de Podemos asegurados y están en contacto con uno más, el de Unión del Pueblo Leonés, su representante. Le seguirían faltando en todo caso 3, y hay 3 procuradores que no han aclarado todavía lo que van a votar. 2 de Ciudadanos y la que se fue de ese partido el viernes pero que conserva el acta. En la dirección de Ciudadanos confían en que todos sus parlamentarios rechacen la censura, mientras están también pendientes de lo que suceda en Madrid con las primarias que tendrían que confirmar esta tarde a Edmundo Val como su candidato. Carolina Gómez, buenos días. Buenos días. La Dirección Nacional de Ciudadanos dijo desde el primer momento que no apoyaría la moción de censura en Castilla y León. Esa decisión se mantiene y espera que todos los procuradores sigan la línea marcada por el partido. Ahora mismo hay 2 de esos procuradores que guardan silencio. El resto ha dicho públicamente que votará que no. Ciudadanos celebra hoy además las primarias en Madrid. Se han presentado 11 candidatos, pero la dirección del partido no espera sorpresas y está convencida de que ganará Edmundo Val. Las votaciones terminan a las 8 de la tarde. Esta mañana se reúne por primera vez el nuevo comité permanente de la dirección de Ciudadanos tras las nuevas incorporaciones que Arrimadas hizo la semana pasada para tratar de calmar la crisis interna tras el fiasco de Murcia. Y la otra gran noticia política del día está en Cataluña. Por el acuerdo de anoche entre Esquerra y la CUP, acuerdo para presionar a Junts per Catalunya y para que Laura Borràs tenga que designar a Pere Aragonés como el candidato a la investidura, con lo que no podría aplazar más el pleno. El acuerdo de los republicanos con la CUP propone lo que llaman un embate democrático en forma de referéndum y plantea cambios también en el modelo de los Mossos, como quería esta formación antisistema. La duda está ahora en lo que vaya a hacer Junts per Catalunya. Sergi López, buen día. Hola, buen día. Las negociaciones entre Esquerra y Junts continúan enrocadas. Los 2 partidos reconocen que aún no han empezado a tejer un nuevo govern. Uno de los puntos de tensión es el denominado Consell per la República. Junts per Catalunya quiere que este organismo, que preside desde Bruselas Carles Puigdemont, gane poder de decisión sobre la estrategia independentista, algo que no ve con buenos ojos Esquerra. Si Junts ve que las negociaciones no avanzan, Borràs podría no nombrar
a ningún candidato y celebrar lo que se conoce como acto equivalente. En la práctica, esto supondría activar el reloj de 2 meses para, si no hay acuerdo, activar unas nuevas elecciones. Así que el lunes va a venir muy marcado en lo político, tanto por esas negociaciones en Cataluña como por la votación en las Cortes de Castilla y León. Y todo eso con la campaña en Madrid de fondo. Fue en los actos electorales de ayer en los que de nuevo los socios de gobierno mostraron sus diferencias. Diferencias por la ley de vivienda y por una nueva ley contra la prostitución que enfrenta a Carmen Calvo y a Irene Montero. Mario Lourido. La vicepresidenta Calvo se adelanta a Igualdad al anunciar una nueva ley abolicionista contra la prostitución. La ley de trata es uno de los proyectos que dependen de la ministra Montero y que todavía no ha presentado. Y es que hay división en Podemos entre abolicionistas y partidarias de legalizar la prostitución como Ada Colau. Pero Carmen Calvo ha sido clara. Una legislación que nos coloque en la protección fundamental de los derechos humanos de las mujeres, que impida la prostitución en nuestro país. No nos engañemos, hay trata porque hay prostitución. Si no hay prostitución, no hay trata. La vicepresidenta obvió que la ley de libertad sexual de la ministra Montero incluye ya medidas abolicionistas como penas de cárcel para los proxenetas y cierre de los prostíbulos. Es lunes, es 22 de marzo. Pablo Morán, buenos días. Hola, Ángeles, buenos días. Y en Sydney están con el agua al cuello. Están sufriendo las peores inundaciones del último siglo. Dicen las autoridades que nunca antes se habían enfrentado a un temporal así. 18.000 personas ya están fuera de su casa. Se estudia la evacuación de miles de ellas más en los barrios del oeste de Sydney, en Nueva Gales del Sur. Barrios en los que se han llegado a ver a casas flotando sobre los ríos desbordados por las fuertes lluvias que van a continuar al menos hasta el miércoles. Será otra señal del cambio climático y en cualquier caso es un buen día para preguntárselo. Es el Día Mundial del Agua. Un derecho humano básico reconocido por Naciones Unidas, pero al que no tiene acceso o lo tienen con dificultad más de 2.000 millones de personas en todo el mundo. Derecho humano y bien de mercado lo analizamos con el relator especial de Naciones Unidas, Pedro Arrojo, en un capítulo especial de Punto de Fuga que ya está disponible en Ser Podcast. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Así que en Europa empieza a dibujarse una nueva ola de contagios justo cuando en España se estanca la bajada de la curva e incluso aparecen señales preocupantes que nos llevan a pensar en otro repunte. Es que hay 7 comunidades autónomas junto a Ceuta y Melilla que han incrementado el número de contagios este domingo respecto a hace una semana. Las que más lo han hecho son Canarias o Cataluña, que notificó este domingo 1.207 nuevos casos frente a los 1.068 de hace 7 días. En otras 7 comunidades ha bajado el número de contagios. Y todo a la espera de que Sanidad actualice hoy los datos con el acumulado de todo el puente. Mario Lourido. Los datos aportados por las comunidades autónomas durante el fin de semana confirman que seguimos en una meseta, en una zona valle con la curva estancada. Ya lleva días sin bajar, pero de momento tampoco se aprecia un brusco cambio de tendencia al alza. Siguen siendo señales. Entre el sábado y el domingo se han sumado casi 9.000 contagios nuevos, apenas 400 menos que la semana pasada. Sanidad advierte de que hay hasta 9 comunidades que están en ligero ascenso y reclaman máxima prudencia para evitar la cuarta ola a partir de Semana Santa. El Ministerio actualizará esta tarde los datos de los últimos 4 días, ya que el viernes no los dio por el puente festivo en Madrid. Un puente festivo que muchos han vuelto a vivir a tope. Y todo el mundo nos vamos a un puticlub. Cantaba este fin de semana entre copas un grupo de jóvenes sin mascarilla y sin guardar la distancia de seguridad, tal y como se puede ver en este vídeo. Ese es el sonido que corresponde a esto que estábamos escuchando, a un vídeo publicado por el portal Salamanca 24 horas. La policía ha tenido trabajo este puente con intervenciones en varias ciudades de norte a sur de la península. En Madrid ha actuado en más de 300 fiestas y eso que todavía falta por contabilizar las intervenidas esta noche. Madrid, que ya es capital europea de la fiesta en tiempos de COVID, quiere serlo a partir de hoy también de las ferias comerciales. Isabel Díaz Ayuso inaugura esta mañana una en el recinto de IFEMA que servirá de prueba para organizar otros grandes eventos en ese recinto, aunque el virus no se haya ido a Madrid. Laura Gutiérrez, buenos días. Buenos días. Sí, vuelve la actividad a IFEMA, que en esta pandemia solo ha abierto sus puertas para convertirse en un hospital improvisado como pasó en la primera ola. Hoy comienza el primer congreso que acoge Feria de Madrid. Desde entonces se celebra hasta el miércoles y estará dedicado a la alta cocina, los nuevos modelos de cocina a domicilio y las llamadas dark kitchen.
Convention. Habrá 8 auditorios con 400 expertos y 300 firmas y se prevé la asistencia de unas 10.000 personas. La presidenta Ayuso estará en la inauguración esta mañana y IFEMA pretende allanar el camino para Fitur, que está previsto que se celebre en mayo. Para estos eventos y también para la industria turística será clave la cumbre telemática que celebrarán los 27 el jueves y viernes de esta semana que comienza. Una cumbre para debatir la puesta en marcha del pasaporte COVID, que debe facilitar la movilidad en la Unión, pero también se va a analizar la marcha de la vacunación, muy rezagada en Europa respecto a otros territorios como Reino Unido. En Italia, la fatiga pandémica ha sacado a la calle este fin de semana a miles de personas. Roma, Joan Solés. El desaliento por las restricciones en Italia ha propiciado un aumento de las protestas este pasado fin de semana. En Cerdeña, con baja propagación del virus hasta ahora, porque pasa de zona blanca directamente a naranja, confinamiento municipal por el nuevo rebrote en la isla. En Turín y Venecia, contra el uso obligatorio de la mascarilla, bajo el lema Libertad para respirar la verdad. En otras ciudades, las protestas son contra cierto caos de la vacunación. De 600 personas llamadas por día a los centros, solo 68 recibieron el aviso en Cremona o se citaron a 900 en Milán, o no había dosis en Cosenza. Han protestado además los titulares de la llamada partida IVA, es decir, comerciantes y empresarios que pagan este impuesto porque muchos no han cobrado las ayudas prometidas. En fin, han protestado profesores y alumnos en casi todas las capitales de Italia, pidiendo el regreso a la escuela, como escuchamos en la piazza del Duomo de Milán. Aunque lento el avance de la vacunación, nos dejará este lunes más imágenes de los esperados reencuentros. En Castilla-La Mancha, allí se reabren desde hoy las residencias de ancianos con total libertad después de un año de cierres y restricciones en las visitas. Toledo, Cristina López Huerta, buenos días. Buenos días. Esta medianoche ha entrado en vigor una instrucción que va a permitir a los ancianos salir y entrar sin necesidad de pruebas PCR al volver al centro. Con limitaciones, con condiciones, como es normal, con precaución, pero poder entrar y salir, ya no tener que hacer pruebas de PCR, y esto lo podemos decir por una razón. Porque está todo el mundo vacunado. Lo anunciaba Emiliano García Paje. El pasado 20 de febrero se reabrieron las residencias, aunque con limitaciones. 2 visitas a la semana, solo en centros libres de COVID y con un test de antígenos para familiares que ya no fueron necesarios desde principios de marzo. Hoy solo quedan 8 ancianos positivos en 4 residencias de la comunidad. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. Además de la moción de censura en Castilla y León y las negociaciones en Cataluña, los movimientos en la política nos llevan este lunes a Andalucía. Se enreda todavía más el escenario del Congreso del PP en Sevilla. Uno de los candidatos a liderar este partido en la provincia va a recurrir el resultado de la votación de los compromisarios que ha dado la victoria a su rival. Sevilla, Elena Carazo, buenos días. Buenos días. Sí, Juan Ávila, alcalde de Carmona y candidato de la dirección regional de Juan Manuel Moreno, denuncia fraude en el proceso, asegurando que un gran número de candidatos a compromisarios vieron sus nombres en las listas de la actual presidenta de la formación en Sevilla, Virginia Pérez, sin haber rellenado ni firmado ningún documento. Es incomprensible que una señora que quiere ser presidenta quiera dirigir un partido provincial con un proceso electoral fraudulento y, sobre todo, coartando la libertad de expresión de la mayoría de los afiliados de la provincia. Asegura que irá a la justicia si es necesario. La actual presidenta, Virginia Pérez, candidata de Pablo Casado, hace un llamamiento a la integración tras reunir el 61,3% de los votos de compromisarios de cara al Congreso de este sábado. Tenemos al PP con líos internos y con lío en los tribunales, porque esta semana se presenta muy interesante en el juicio de la Caja B. El miércoles están citados a declarar en calidad de testigos José María Aznar y Mariano Rajoy. Un día antes, es decir, mañana, será el turno de los exsecretarios generales del partido, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos y María Dolores de Cospedal. Todos ellos han solicitado declarar por videoconferencia, a pesar de las reservas de algunas acusaciones populares que temen que puedan hacer trampa, temen que alguien pueda dictarles las respuestas detrás de la cámara. Y antes de esas comparecencias, ya hoy lunes tendremos otra cita destacada en los tribunales relacionada con la fortuna del rey emérito. Declara Álvaro de Orleans, el primo de Juan Carlos I, encargado de gestionar la Fundación Zagatka, en la que se movía el dinero del emérito en el extranjero. Informa Alberto Pozas. La previsión es tomar hoy declaración al primo del rey y hacerlo, además, por videoconferencia desde Mónaco, donde reside. Álvaro de Orleans tendrá que contestar preguntas sobre la fundación que preside su relación con el rey emérito. Recientemente Juan Carlos I regularizó más de 4 millones de euros por los vuelos que durante años le pagó su primo y quiere saber qué relación tenía el emérito con esta fundación llamada Zagatka. En un comunicado reciente, Álvaro de Orleans ha defendido que su fundación tenía, entre otros objetivos, ayudar a la monarquía española, que la fundación es suya y no del rey emérito, y por tanto que en ningún momento actuó como testaferro de Juan Carlos I.
Este es el sonido de la que se lió anoche en Bristol. La ciudad inglesa fue escenario de duros enfrentamientos entre la policía y los manifestantes que habían salido a la calle contra una nueva ley que da más poder a los agentes para actuar en este tipo de protestas. La movilización se convocó bajo el lema Kill the Bill, matemos la ley. Inicialmente era pacífica, pero al final grupos de encapuchados atacaron una comisaría, acosaron a sus agentes y llegaron a prender fuego a uno de los furgones policiales que patrullaba en la calle. Y este fin de semana también ha habido protestas en Israel para exigir la dimisión del primer ministro Benjamin Netanyahu, que volverá a ser candidato a pesar del bloque político que ha forzado la celebración mañana martes de las cuartas elecciones generales consecutivas. Informa desde Oriente Medio, Uriol Andrés. Fue la protesta más masiva desde que se iniciaron semanalmente hace 9 meses. Y a diferencia de las anteriores, en esta no solo se pedía la dimisión de Benjamin Netanyahu, sino también que sus detractores vayan a votar mañana. Y es que según todos los sondeos previos, el resultado será ajustado. Ni el bloque liderado por Netanyahu ni el de su principal opositor, Yair Lapid, tendrían mayoría absoluta y hasta un tercio de los votantes estarían indecisos. Un escenario que muchos analistas subrayan podría conducir a unas quintas elecciones. Por ello, Netanyahu, que a través de una victoria a las urnas buscaría evitar una condena por corrupción, está intentando capitalizar a su favor la exitosa campaña de vacunación contra el coronavirus. Numerosos expertos, pero consideran la reapertura actual del país táctica y prematura, alegando que conducirá a un repunte de contagios. De ser así, los israelíes lo descubrirán solo pasadas las elecciones. Y justo hoy, que nos golpea la muerte de una niña en Canarias, Europa retoma contactos con Turquía, el país convertido en centinela de los refugiados que quieren llegar a la Unión. Y es que son 4 millones los refugiados que sobreviven en suelo turco. Los 27 tienen que analizar esta semana la relación con Erdogan después de meses de desencuentros. Es una información desde Bruselas de Griselda Pastor. La relación con Turquía siempre es muy complicada, pero ahora lo es todavía más. Socios en la Alianza Atlántica y enemigos en el Mediterráneo, donde los barcos de Erdogan intentan apropiarse de las aguas de Chipre y de Grecia, argumentando que hay yacimientos importantes de gas. Y esto mientras Turquía sigue acogiendo a los refugiados sirios. Son millones de personas a los que se priva de acceder a la Unión gracias a esa política de subvención en los campos que existen en Turquía. Un tema que complica las respuestas a Erdogan y complica también las reuniones, la de hoy y la próxima cumbre de jefes de gobierno. Situación que intenta suavizarse hablando quizás de la necesidad de un viaje del presidente del Consejo Europeo a la región. Y además, Pablo, en agenda, otra reunión de alcance para los intereses de la Unión. Los 27 se reúnen hoy y mañana para fijar las cuotas pesqueras de la flota comunitaria de aquí a finales de julio en el centenar de caladeros que la Unión todavía comparte con Reino Unido. A falta de un acuerdo con Londres, la Comisión ha propuesto que Europa se quede con el 25% de las capturas permitidas en esos caladeros en 2020. Violencia en Níger. Al menos 40 personas han muerto en un triple atentado perpetrado en 3 aldeas fronterizas con Mali. Los atacantes llegaron a esas aldeas en motos y vehículos y abrieron fuego contra los campesinos de la zona. Las acciones de los grupos yihadistas son frecuentes allí. De hecho, está vigente en esas regiones el estado de emergencia desde 2017. Hoy por hoy, con Ángeles Barceló. ¿Podéis avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor, a la medicalizada, al 112? Parecía casi un milagro. Este fue el momento en el que los sanitarios de Cruz Roja lograron salvar a la niña de 2 años que llegó en patera desde Malí a Canarias y que entró en parada cardiorrespiratoria. Ello sucedió el miércoles con el hospital de aquella patera. Rescataron en total a 8 niños, pero fue la imagen de esta pequeña atendida en el suelo en el puerto de Arguineguín la que recorrió portadas, webs, televisiones para remover conciencias, como dijo ayer el propio presidente del gobierno. La niña murió finalmente ayer en el hospital de Gran Canaria. Hay ahora mismo 19 personas que intentaron llegar a España en patera, 8 son adultos y 11 son menores. Héctor Palmero, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Mejor suerte ha podido correr otro niño que fue ingresado, que el fin de semana pudo ser trasladado ya a Planta. Llegó a las islas en la misma embarcación que la niña fallecida, que durante 6 días luchó por salvar su vida, pero nunca pudo abandonar la unidad de vigilancia intensiva debido a que permaneció siempre en estado crítico y bajo observación. Drama de la inmigración que ha provocado en lo que va de año que lleguen hasta 19 las personas fallecidas, inmigrantes muertos al tratar de alcanzar un nuevo horizonte vital en el tránsito
tránsito hacia las islas en la conocida como Ruta Canaria. Ahora que se multiplica el ruido, ahora que algunos hacen campaña con cualquier argumento, esta es la realidad en nuestras costas. Es lunes, es 22 de marzo. Y estos son los titulares con los que empieza la semana. Preacuerdo entre Esquerra Republicana y la CUP para la investidura de Pere Aragonés como presidente de la Generalitat. El pacto plantea un regreso a la vía unilateral con la celebración de un referéndum y la supresión del uso de las balas de foam por parte de los Mossos. Y a las 9 de esta mañana comienzan en las Cortes de Castilla y León el debate de la moción de censura contra el presidente del PP, Alfonso Fernández Mañueco. El resultado de esa votación todavía es una incógnita. El PSOE necesita 6 apoyos, pero solo tiene atados 2. Sanidad decide hoy junto a las comunidades autónomas si se amplía hasta los 65 años la administración de la vacuna de AstraZeneca, paralizada por algunos casos de trombos. La confianza en esta vacuna ha caído según una encuesta publicada por YouGov. En España ha perdido 20 puntos. Mientras en Europa comienza a dibujarse una nueva ola de contagios, en Francia sube la presión en los hospitales, en Italia suman 20.000 casos más y en Alemania se decide hoy si detienen la desescalada. Álvaro de Orleans declara hoy en el caso que investiga la fortuna del rey emérito en el extranjero. El primo del monarca era el administrador de la Fundación Zagazca, en la que se gestionaba el dinero que Juan Carlos I no declaró al fisco. Y la Liga sigue igual, con una jornada menos. Eso sí, los 3 de cabeza ganaron, aunque el Atlético con dificultades. El Barça está a 4 puntos y el Real Madrid a 6. Enseguida los detalles con Manu Carreño en Tiempo de Deportes. Y además, Pablo, se está investigando un posible caso de violencia de género en Alcoy. Un hombre se suicidaba este domingo después de herir con un cuchillo a su exmujer y a 2 de sus hijos, uno de ellos de solo 5 años. Radio Alcoy, Lucía Gadea. Conmoción y consternación en Alcoy por este dramático episodio que la Policía Nacional investiga como un posible caso de violencia de género. Comenzaba poco antes de las 6 de la tarde del domingo en el domicilio familiar y siguió en el portal de la vivienda. El marido hirió de gravedad a su mujer y 2 hijos menores y luego se suicidaba. Las víctimas fueron trasladadas a diversos hospitales y el Ayuntamiento de Alcoy ha condenado lo ocurrido y enviado fuerzas a las víctimas que están luchando por su vida. Adiós a un referente en la investigación contra el cáncer. Ha muerto el oncólogo catalán Josep Baselga. Su trabajo le convirtió en referencia en la lucha contra el cáncer de mama. Barcelona, Susana Ruiz, buen día. Buen día, licenciado en Medicina por la Universidad Autónoma de Barcelona, fue el jefe del Servicio de Oncología del mayor hospital de Cataluña, Vall d'Hebron. En 2013 hizo el salto a Estados Unidos para convertirse en director médico del centro más importante del mundo en investigación oncológica en Nueva York. Dimitió 5 años más tarde tras unas informaciones que le atribuían unos ingresos económicos procedentes de farmacéuticas que supuestamente habría ocultado. El doctor Baselga siempre negó estos hechos. Desde 2019 dirigía el área de I+D contra el cáncer de AstraZeneca. Murió ayer a los 61 años. Becas más difíciles. Los alumnos con dislexia tendrán que acreditar el curso que viene un 33% de discapacidad si quieren optar a una beca. Las familias creen que será imposible cumplir ese requisito. Sepamos por qué, Adela Molina. Hasta ahora, algunos alumnos con dislexia que cumplieran los requisitos económicos podían optar a las becas por necesidades educativas especiales. A partir del curso que viene, sin embargo, necesitarán certificar un 33% de discapacidad, un requisito imposible para la mayoría, señala Esther López Carvajal, presidenta de la plataforma Dislexia. No la podríamos acreditar nunca, a no ser que haya otros trastornos asociados. Este alumnado no podría acceder a las ayudas del Ministerio para poder recibir un tratamiento logopédico o psicopedagógico. Tan solo las familias con medios económicos suficientes podrían ofrecer a sus hijos este tipo de intervención. El Ministerio de Educación responde que tienen la posibilidad de pedir una beca general, pero Esther dice que no es una opción para estos alumnos. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Vamos a destacar lo más importante de la prensa nacional e internacional con Pedro, con Bayo, con Sastre. Pedro, lleva mucha política la prensa nacional. Una de las informaciones que lleva es ese acuerdo que alcanzaron ayer Esquerra y la CUP para presionar a Junts per Catalunya. ¿Qué análisis se hace de todo esto? Voy a decir que hoy las portadas son un poco ensaladilla del lunes. Hay una mezcla de temas de lo más variopinto. Pero El País, El Periódico y La Vanguardia optan por abrir con ese acuerdo entre Esquerra y la CUP. Los tres utilizan el mismo verbo: presionar. Es el verbo que se repite en esas tres portadas. Esquerra y la CUP alcanzan ese acuerdo para presionar a Junts per Catalunya. La Vanguardia, en su editorial, les dice a los partidos independentistas que sería muy grave provocar una investidura fallida para ganar 2 meses más de negociación entre Esquerra y Junts per Catalunya. Es un escenario que no se descarta esta semana. Provisionalidad y pérdida de oportunidades, dice, para encauzar la recuperación. Estos primeros compases, en opinión de La Vanguardia, no son esperanzadores por la lentitud exasperante, por los forzamientos legales y por el bloqueo de la mitad del Parlamento. La Vanguardia cuenta que en Junts están molestos, que no les ha gustado
del anuncio de ese principio de acuerdo entre Esquerra y la CUP, porque ellos a su vez están negociando con Esquerra y no han cerrado todavía, por ejemplo, la estructura del gobierno o el reparto de los cargos. En el periódico aseguran que Junts per Catalunya dicen en ese partido que este pressing no les impresiona. Y el periódico recuerda los 5 puntos que ahora mismo hacen difícil el acuerdo: el papel de Puigdemont, el papel de la CUP, el papel del Parlamento, el reparto del poder y la hoja de ruta independentista. Ahora volveremos a la actualidad política nacional, pero pandemia. Estamos en plena cuarta ola en algunos países, con ritmos de vacunaciones además muy diferentes entre países también. ¿Qué cuenta la prensa internacional? Pues mira, el Financial Times advierte sobre cómo los marineros no se están vacunando lo suficiente. 900.000 del 1.700.000 que trabajan en el mar provienen de países donde apenas se está vacunando y donde no hay plan de vacunación hasta el año 2024, y esto puede producir grandes perjuicios al mercado del transporte marítimo. El Wall Street Journal analiza el tráfico aéreo en el mundo en el mismo día de febrero de 2020 y de 2021. Las rutas internacionales han caído un 60%, el número de vuelos en Europa un 73%. Hace un año había 26 conexiones diarias entre Londres y París. Hoy solo hay 6. No queda rastro de los 35 vuelos diarios que había entre Ginebra y Londres. Y de las 13 rutas entre España y Estados Unidos, hoy solo queda una diaria. Solo China aumenta sus vuelos y es gracias al mercado interno, pero lo hace un 124%. El Financial Times habla con el director de la Galería Uffizi de Florencia. La pandemia nos ha hecho pensar más allá de lo habitual. El museo, que es el más visitado de Italia, con más de 2 millones de visitantes cada año, ha decidido repartir su colección por diferentes localidades de la Toscana. La idea es evitar las aglomeraciones en Florencia y convertir a la región en un museo gigante. Y cuenta el Tagesspiegel, ojo, que el ministro de Salud alemán, Jens Spahn, anda en apuros. En las últimas horas se ha sabido que la empresa de su marido le vendió al Ministerio de Sanidad 500.000 de mascarillas FFP2. 2 datos interesantes derivados de la pandemia. Uno lo leemos en El País, un cálculo que ha hecho ese periódico y que introduce alguna duda sobre la utilidad del plan de ayudas directas aprobado por el gobierno. Según ese análisis del País, solo 1 de cada 12 empresas de este país va a poder recibir esas ayudas directas. 1 de cada 12. Los requisitos son muy estrictos, eso deja fuera del programa a la inmensa mayoría del tejido empresarial español. Y este otro dato lo leemos en el periódico de Cataluña y da buena cuenta de cómo afecta la relajación de las restricciones. Las entradas y salidas de coche en Barcelona aumentaron este domingo un 64% respecto al domingo de la semana anterior. Ayer en Barcelona entraron y salieron coches un 64% más. Pues ya se terminó el cierre perimetral por comarcas. Eso es. Esta es la explicación. Nos quedan pendientes cuestiones de la política todavía, ¿no? Sí, el País publica la segunda parte del editorial en el que reflexiona sobre el momento político español. Dice: la política del relato se impone en España a la política de las soluciones. Cuando la venta del mensaje es la prioridad, las dinámicas políticas sufren una grave perturbación, escribe el País. La política está instalada en una campaña permanente y eso pervierte las estaciones naturales de la democracia. En El Mundo escribe el número 2 del Partido Popular. Dice que estamos en un cambio de rasante, dice García Egea, una oportunidad que no se puede desaprovechar. Murcia ha abierto el camino y las elecciones del 4 de mayo deben ser el principio del fin del enfrentamiento, del intervencionismo estatalista, de la ideología autoritaria de la fractura, del sometimiento a los enemigos de España. Algo así como el Lourdes de la política española, las elecciones del 4 de mayo en Madrid, porque van a obrar el milagro y va a cambiar todo. ¿Qué es lo que propone Teodoro García Egea en esta columna? Pues que se una al centro derecha. Dice: amar a España es saber lo que necesita y hacerlo. Y lo que necesita España es que toda la derecha, todo el centro derecha se una en torno al PP, que es la plaza abierta de la libertad, un futuro para España, un acelerador de empleo y de reformismo. ¿Qué hizo ayer Isabel Díaz Ayuso? Nada. Quiero decir, no tuvo acto de campaña, no dijo nada, no hizo nada. Pero el mundo le dedica la foto de portada. ¿Por qué? Pues porque se fue a pasear, literalmente. Este periódico nos cuenta que ayer Díaz Ayuso hizo vida de barrio paseando con su mascota. Y es la portada que dedica al mundo. En La Razón, encuesta: PP y Vox. Solo ellos dos no conseguirían la mayoría absoluta. El PP se dispara, suma 25 escaños a los 30 actuales, Vox se queda en 12, el PSOE se queda en 37, perdería 7 escaños más Madrid, conseguiría 13 y subiría de 7 a 12 Podemos. Y Ciudadanos perdería la inmensa mayoría, pero conseguiría entrar en la Asamblea madrileña. Sobre el momento político en el que estamos, esta reflexión que publica Antoni Puigvert hoy a La Vanguardia dice: mientras tiene lugar una batalla decisiva en el escenario mundial, ¿qué hacen nuestros políticos, los de España? Una serie de Netflix. El ADN de nuestro país es la eterna batalla fratricida. Antes desembocaba en muerte, impiedad, expulsión, ahora impera la retórica de las bravatas. No se puede decir que no hayamos progresado. Aquí antes se mataba, ahora se hace comedia.
Hoy por hoy. Ángeles Barceló. Saludamos al director del larguero, Manu Carreño. Buenos días. Buenos días, Ángeles. Ahí está el Barça apretando al Atlético de Madrid con esa goleada. Yo no sé si fue el mejor Barça de toda la temporada, pero 6 goles a la Real Sociedad. Sin duda fue el mejor Barça de la temporada de largo. Un partido coral de principio a fin, donde la Real Sociedad fue poco menos que un juguete en manos de un Barça que no tenía límite, y además después del segundo buscaba el tercero, después del tercero el cuarto, y así llegó hasta la media docena. Da la impresión de que lo mejor que le puede pasar al Atlético de Madrid ahora mismo, que sigue siendo líder, es que se pare la Liga, y es lo que va a ocurrir. Recordamos que hoy se concentran todos con Luis Enrique y que durante 2 semanas hay tiempo para las elecciones, y parece, Ángeles, que eso no es lo mejor para Barça y Madrid, que están desatados los dos, están sin cadena, tanto Barça como Madrid, y que es lo mejor que le puede venir al Atlético, que ayer sufrió mucho. Pero, como decíamos, 2 goles de Messi, 2 de Dest, 1 de Griezmann, otro de Dembélé, media docena para un Koeman que parece haber tardado, pero ha dado con la tecla, y que está a 4 puntos del Atlético de Madrid, después de, como tú decías al inicio, una exhibición y el mejor partido de la temporada. Claro, decías, lo mejor que le puede pasar al Atlético ahora mismo es que se pare la Liga, que es lo que va a pasar, vamos, porque bueno, sí. Va resistiendo gracias a Luis Suárez y a Oblak, pero sufriendo. Sí, la verdad que ayer sufrió mucho. Ganaron los 3, lo decíais en titulares, han ganado los 3. Va a ser una pelea preciosa, 10 partidos para que termine la Liga, pero ganaron de forma muy distinta, porque el Madrid el sábado lo hizo con contundencia, con pegada, aunque acabaron sufriendo con el Celta, pero con una muy buena primera parte y con un Benzema en racha. Pero el Atlético de Madrid ayer por la tarde, justo antes de la victoria del Barça, un 1-0 con gol de Luis Suárez y un penalti que paró Oblak en el 85, que pudo haber supuesto el empate para el Alavés, y que quién sabe si se acordarán de ese penalti, de esa parada de Oblak a final de Liga, si es que terminan siendo campeones, que está por ver, porque da la sensación de que les va faltando la gasolina casi cada semana. Y además hay otra cosa, ¿no? Yo creo que se tienen que enfrentar Atlético de Madrid y Barça, se tienen que enfrentar, ¿no? Sí, se enfrentan a falta... Claro, son 4 puntos de diferencia, pero tienen que jugar entre ellos. Eso es. Bueno, fíjate, ahora para la Liga, vuelve con 2 partidos más o menos fáciles para Barça y Madrid, que reciben al Eibar y al Valladolid, mientras que el Atlético juega en Sevilla contra el Sevilla. Buah. La siguiente semana es el clásico en Valdebebas, Real Madrid-Barça, y luego a falta de 5 jornadas, ese Atlético Madrid-Barcelona, Barça-Atlético Madrid, donde se van a dejar puntos seguro en esta pelea preciosa por el título. Y las guerreras, Manu, que se clasificaron anoche para Tokio, ¿no? Tercera participación consecutiva del balonmano femenino español en unos Juegos Olímpicos, que eso está muy bien. Las guerreras son apuesta segura, es el tercer, ganaron a Argentina 16-31 en Valencia, y efectivamente es la tercera presencia consecutiva en los Juegos Olímpicos, la quinta en total, y además en Tokio, que les va a traer buenos recuerdos, porque allí ganaron en 2019, jugaron la final en 2019 y fueron subcampeonas del mundo, así que de ese subcampeonato del mundo en Tokio a otra presencia más en unos Juegos Olímpicos, que van 5 y 3 consecutivas. Chapó para las guerreras, que no fallan. Ellas sí que no fallan. Juegos Olímpicos, por cierto, que no van a tener visitantes que no sean, no van a tener espectadores que no sean japoneses. Manu, muchísimas gracias. A ti, un beso. Chao. En la cadena SER, Hoy por Hoy, con Ángeles Barceló. Marco Antonio Aguirre, buenos días. Buenos días, Ángeles, y buenos días a los amigos oyentes. Esto de las elecciones en Madrid es un sinvivir, hija. Empezó la cosa con Pablo Iglesias presentándose. Luego Aguado renuncia y le deja el puesto a Edmundo Val. Hace un rato he pensado que a este paso, en la radio, no tardarán mucho en decir eso de interrumpimos la programación para dar una noticia de última hora. Felipe González se presenta como candidato a la Comunidad de Madrid sustituyendo a Ángel Gabilondo. Toma otra noticia. Me pasan otra información de última hora. Isabel Díaz Ayuso renuncia y se presenta José María Aznar. Yo lo puedo hacer mejor que Isabel, ha declarado Aznar. Toma otra noticia. Otra noticia me pasan. Ratzinger decide presentarse a la Comunidad de Madrid en sustitución de Aznar. Toma otra noticia. Otra noticia, resucita el Che Guevara y Pablo Iglesias se aparta para que se presente él. Toma otra noticia. Otra información, Donald Trump se presenta como candidato en Madrid sustituyendo a José María Aznar. Esto es una auténtica locura. ¿Por qué no hacemos unas elecciones normales y ya está? Que acabaremos todos volviéndonos locos. Marco Antonio Aguirre, Cadena SER. En la Cadena SER,
Hoy por hoy. Hola, muy buenos días. Hoy se juntan en la agenda la votación de la moción de censura en la Comunidad de Castilla y León, la precampaña para las elecciones de Madrid, el acuerdo entre Esquerra Republicana de Cataluña y la CUP para la investidura de Pere Aragonés, la lucha interna del PP de Sevilla por el control del partido, el PSOE andaluz deshojando la margarita sobre quién tiene que ser su candidato. Bueno, como ven, plena efervescencia política en el peor de los momentos. La política y los políticos entretenidos en sus estrategias mientras la crisis económica se ensancha y la sanitaria amenaza con una cuarta ola sin vacunas suficientes para inmunizar al ritmo que permita alcanzar ese 70% que el gobierno mantiene como objetivo de cara al verano. Para centrarnos solo en algunos de los temas que hoy aparecen en la agenda. El primero, la moción de censura en Castilla y León, fruto de aquellas horas locas que sucedieron a la fracasada moción de Murcia. La de Castilla y León se vota hoy y hasta el último momento los teléfonos van a echar humo porque no hay nada cerrado, nadie se fía de nadie, las deserciones se están convirtiendo en habituales y puede pasar de todo. En Cataluña, Esquerra quiere presionar a Junts per Catalunya pactando con la CUP, pero todo lleva un ritmo pausado, como si no hubiera prisa para formar un gobierno y ponerse a gobernar. Apuraron los plazos para la constitución del Parlamento y ahora parece que los van a apurar para la investidura. ¿Para qué correr? Vuelven a poner por delante las estrategias, la solución a los problemas o el inicio de la recuperación pueden esperar. Su prioridad sigue siendo la misma de los últimos años. Y la precampaña en Madrid, que va adquiriendo el tono que ya nos temíamos que tendría, hasta el punto de que el candidato socialista vende como virtudes lo que bien podría ser lo habitual, ser un tipo soso, serio y formal. Y todavía se podría añadir una cuarta virtud, normal. Y es que hemos normalizado lo extraordinario y así ya no queda espacio para la bendita normalidad. Ángeles Barceló. La nueva semana nos va a traer temperaturas a la alza, aunque aún hay que esperar un poco. Jordi Carbó. Sí, sobre todo teniendo presente que durante las noches, también al empezar las mañanas, el ambiente se notará frío, como pasa ahora mismo, con heladas en gran parte del interior peninsular, incluso de la isla de Mallorca. Pero va a hacer mucho sol, tiempo radiante, algunas nubes en el Cantábrico más oriental, Baleares, poco activas, y en general el sol que dará lugar a un ambiente agradable esta tarde, máximas de 15-20 grados y el Guadalquivir. A la espera de la decisión que tome España hoy con la vacuna de AstraZeneca, la actualidad viene muy política esta mañana, con el acuerdo entre Esquerra y la CUP en Cataluña y la moción de censura en Castilla y León, que empieza a debatirse en menos de una hora, y de todo eso hablamos en cuanto saluden. Lo que suceda este lunes va a marcar la actualidad política de la semana, primero porque sabremos qué pasa con la moción de censura en Castilla y León, la moción que el PSOE presentó cuando había presentado la de Murcia y cuando se adelantaron las elecciones en Madrid. Y después porque se va agotando el plazo para convocar el pleno de investidura en el Parlamento en Cataluña, justo cuando Esquerra y Junts alargan sin avances la negociación. Los republicanos llegaron anoche a un acuerdo con la CUP para presionar al partido de Puigdemont. Quieren asegurarse de que Laura Borràs propone a Aragonés para que se presente y empiece al menos a correr el tiempo. Sastre, buenos días. Buenos días, Barcelona. Esquerra se ha negado a hablar con el PSC, que fue el partido que ganó las elecciones, y ha cerrado un preacuerdo con la CUP, que ahora tendrán que avalar sus bases. La CUP, cuyas juventudes alentaron algunos de los últimos incidentes violentos en Barcelona, pedía cambiar el modelo de los Mossos y exige mantener el procés. Y algunos de esos puntos están en el pacto de ayer. Sergi López, buen día. Buen día. El acuerdo dice que mientras se pacta un nuevo protocolo global de actuación de los Mossos, la policía dejará de utilizar balas de foam. También se incluye un compromiso para trabajar por lo que denominan nuevo embate democrático, que debería acabar preferiblemente, dicen, con un referéndum. También hay acuerdos en parcela social, como evitar los desahucios a personas vulnerables. Los dos partidos han de ratificar internamente estos acuerdos esta semana, a la espera de si también fructifica un pacto con Junts per Cat, que sigue encallado. La presidenta del Parlamento, Laura Borràs, deberá decidir si empieza la ronda de contactos para llevar un candidato a la investidura el viernes, que recordemos es la fecha límite. La negociación en Cataluña marcará la semana política, lo mismo que la va a marcar lo que ocurra hoy en las Cortes de Castilla y León. A las 9 de la mañana empieza el pleno para debatir una moción de censura que tiene pues incógnitas abiertas, lo decías al empezar. El viernes, una procuradora de Ciudadanos se fue del partido, pero no se fue de las Cortes, no dejó el acta, y su partido, que gobierna junto al PP, ha tenido que ir llamando a sus parlamentarios para asegurarse de que esa moción no sale. ¿Qué opciones hay a esta hora, Mario Alejandre? Buenos días. Buenos días. Sobre la mesa varias, pero todas pasan porque de 2 a 3 parlamentarios de Ciudadanos le den la espalda a su partido. Los socialistas
socialistas necesitan 41 votos, pero hasta ahora tienen seguros solo 37. Sus 35 escaños fueron el partido más votado en las elecciones autonómicas y los 2 de Podemos. Es de suponer que María Montero, esa procuradora naranja que dio la espantada el viernes, también respalde la moción. Tampoco se ha pronunciado el titular del único escaño en las Cortes de la Unión del Pueblo leonés, porque ya sabemos que el representante de Por Ávila, formación extendida del PP, se va a abstener. Así que para conseguir que la iniciativa prospere, hacen falta esos 2 o 3 votos de Ciudadanos, donde la fractura interna es evidente, aunque de momento insuficiente para los intereses socialistas. Fue en Murcia donde fracasó la moción de censura a cambio de que los diputados que fueron expulsados de Vox pudiesen entrar en el gobierno incluso para ocuparse de la Consejería de Educación. ¿Se sabe algo de esas negociaciones? Juanjo Asensio, buenos días. Muy buenos días. Bueno, pues de momento no hay nada cerrado al 100%, pero se siguen esas negociaciones para la posible entrada en el gobierno regional de alguno de los 3 diputados regionales expulsados de Vox. De momento todo apunta a que podrían hacerse con las riendas de la Consejería de Educación, lo que no estaría exento de polémica, ya que estos diputados apuestan claramente por la puesta en marcha del PIN parental, algo que ya se instauró el pasado curso escolar y que, recordamos, suspendió cautelarmente el Tribunal Superior de Justicia de esta comunidad autónoma. De esta forma, López Miras tendría así un gesto con estos diputados que lo apoyaron e hicieron fracasar la moción de censura contra él la pasada semana. Y el jueves se vota además la moción en el Ayuntamiento. En todo caso, la moción en la Asamblea de esa región cambió el mapa político en España y trajo el adelanto electoral en Madrid, que es lo que va condicionando ahora pues todo el contexto general. En campaña se producen los anuncios que afectan también a la coalición de gobierno. Algunos que dicen comunismo, libertad, entienden la libertad como su libertad para robar, su libertad para cobrar alquileres abusivos o su libertad para regalar vivienda pública a fondos buitres. Y a estos lo que le tenemos que decir es algo muy sencillo. Le tenemos que decir Constitución. El todavía vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias, que recuerda al PSOE la ley de vivienda, mientras la vicepresidenta Carmen Calvo anunciaba ayer una ley para abolir la prostitución, una materia que corresponde en principio al Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Irene Montero, y cuya ley de libertad sexual, la de Montero, ya incluye medidas abolicionistas. Poner en marcha una legislación que nos coloque en la protección fundamental de los derechos humanos de las mujeres, que impida la prostitución en nuestro país y que es la única manera de trabajar contra la trata de mujeres y de menores con fines de explotación sexual. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Miami tuvo que declarar el estado de emergencia para poder dispersar esta fiesta en sus calles, en las que sin distancia ni mascarilla participaban miles de personas. Están subiendo los contagios en el mundo y la nueva ola parece cada vez más clara en Europa. Crece la presión en los hospitales de Francia y Alemania decide hoy si frena su desescalada. En España, Sanidad va a actualizar hoy las cifras de contagios, algo que no sucede desde el jueves pasado. No tenemos actualización de las cifras. De momento, los datos de las comunidades han confirmado que la bajada en los contagios se ha estancado este fin de semana en nuestro país. Incluso hay comunidades que han registrado más casos que la semana pasada. En ese contexto, el Gobierno decide hoy en qué colectivos retomará el miércoles la vacunación con AstraZeneca. Mariola Laurido, buenos días. Buenos días, Ángeles. Hoy sabremos si se vacuna también a los mayores de 55 años con estas dosis. Esa es la recomendación que hacen los expertos de la ponencia de vacunas, ampliar hasta los 65 años la administración con AstraZeneca. Consideran que hay evidencias científicas para dar ese paso que se frenó la semana pasada por los casos de trombosis. La propuesta adelantada este fin de semana por la SER sugiere que se complete en primer lugar la vacunación hasta los 65 años del grupo de trabajadores esenciales y después extenderla al resto de la población de forma progresiva de mayor a menor edad. A las 10 de la mañana se reúne la Comisión de Salud Pública para estudiarla y aprobarla. Por la tarde será el Consejo Interterritorial, la nueva reunión de la ministra Darias con las comunidades autónomas, la que tendrá que ratificar la decisión de alargar el uso de AstraZeneca y confirmar definitivamente los grupos por los que se reiniciará el miércoles la vacunación. En España solo se han puesto 1 millón de dosis de AstraZeneca, queda otro 1 millón sin poner. Hasta luego, Mariola. Hasta ahora. YouGov, que es una compañía de encuestas del Reino Unido, ha hecho un estudio sobre si ha cambiado o no la confianza, nuestra confianza en AstraZeneca a partir de que se detectasen esos casos de trombos. Bueno, el porcentaje ha caído en casi todos los países europeos. En España, en febrero, el 59% de los encuestados la percibían como una vacuna segura. Ahora ese porcentaje ha caído al 38%, es decir, 20 puntos. De vacunas va precisamente la pizarra de esta mañana y a ella vamos enseguida. Hoy por hoy, Ángeles Barceló.
Decíamos que la ola de contagios es ya una realidad en Europa, cuando en cambio otros continentes están mejorando sus datos. Así que esta mañana en La Pizarra hablamos de lo que está fallando en Europa. Javier Ruiz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué dicen los datos? Pues las cifras de la Unión Europea dicen que esto se ha quedado atrás fatalmente, que la carrera por las vacunas está perdida hasta ahora. Israel presenta a día de hoy una tasa de vacunación del 60%. Ha reabierto ya teatros, conciertos, espectáculos. El Reino Unido tiene el 40% de población ya cubierta, ya vacunada. En Chile son 1 de cada 3 los vacunados. En Estados Unidos 1 de cada 4. Frente a ellos, en la Unión Europea apenas se ha vacunado a 1 de cada 10. España tiene una cobertura de vacunación del 8,8% de la población. Es idéntica a la de Italia o a la de Alemania. Francia es todavía más baja, un 8%. Los números de la Unión Europea son literalmente subterráneos. Y eso explica que aquí esté esta nueva ola aumentando mientras caen muertes y hospitalizaciones en países como Estados Unidos o como Israel. ¿Y qué es lo que falla, Javier? ¿A qué causas apuntan los números? Pues hay una mezcla de factores que van desde el proteccionismo a la burocracia antes de las compras, al exceso de cautela después. Antes de la vacunación, Europa jugó la carta de las compras conjuntas, 500 millones de dosis para ganar la batalla del precio. Y se ha conseguido, pero se ha perdido la velocidad. Europa paga más baratas las dosis, pero está a la cola de las entregas. Además, también antes de la vacunación, la Agencia Europea del Medicamento fue la más cautelosa y la última en aprobar cada inyección. La de Pfizer llegó aquí a Europa el 22 de diciembre. 3 semanas más tarde que el Reino Unido, 10 días después de Estados Unidos. La de Moderna aquí se aprobó el 6 de enero. Esa vacuna estaba disponible desde diciembre en Estados Unidos. La de AstraZeneca se aprobó en el Reino Unido el 31 de diciembre. Aquí a España no llegó hasta el 6 de febrero y de forma limitada. Y todo esto fue antes. Durante la vacunación, Astra ha faltado a sus compromisos y 12 países, incluidos España, han detenido la vacunación provisionalmente, como estabais diciendo, algo que se resuelve hoy. Así que España y Europa, efectivamente, Ángeles, han tropezado antes y durante la vacunación. Y después, con esos errores antes y durante, ¿cuáles son las cifras después? ¿Qué dicen los números de hospitalizaciones y de fallecimientos? Pues la comparación a día de hoy es desoladora. Reino Unido registra 5.758 casos diarios. 5.000. Francia registra 38.000. Italia 22.000, 4 veces más. Alemania 17.000, el triple que el Reino Unido. Y esos son simplemente contagios. Si miramos fallecimientos, el Reino Unido también es minúsculo, donde la vacuna se ha establecido ya. El Reino Unido apenas tiene 141 muertes diarias. En Italia son 431, el triple. En Francia son 241, casi el doble. Así que esos errores se están pagando con vidas humanas y el diferencial es simplemente devastador, Ángeles. Javier, gracias. Hasta ahora. Hoy por hoy, Ángeles Barceló. Si Pablo Casado quiere escapar del pasado, lo va a tener complicado. En el juicio por la caja B del PP esta semana declaran, entre otros, los expresidentes Aznar o Rajoy. Lo harán por videoconferencia. Miguel Ángel Campos. De martes a jueves testificará un gran número de exaltos cargos del Partido Popular que serán interrogados sobre su conocimiento de la caja B del PP y si cobraron sobresueldos. Mañana declaran María Dolores de Cospedal, Cascos, Jaume Matas, Javier Arenas y Pío García Escudero, mientras que el miércoles será turno de los expresidentes Aznar y Rajoy y del exministro Michavila. El jueves están citados Rodrigo Rato y Federico Trillo. Será la primera vez que declare José María Aznar, mientras que es la segunda comparecencia de Rajoy, que ya fue citado como testigo en el juicio por la primera época de la Gürtel. Entonces negó que supiera de la caja B del PP y del cobro de sobresueldos, pero los jueces le afearon en sentencia que careciera de veracidad. El retraso en las vacunas del que hablábamos ahora en Europa es lo que va a marcar la próxima cumbre de líderes de la Unión Europea, que será este jueves. Pero que precisamente por los contagios va a ser telemática también. Los presidentes abordarán cada uno desde sus países la estrategia conjunta para contener la cuarta ola. Corresponsal Griselda Pastor. Buenos días. Querían una reunión presencial, pero no podrá ser. Los gobiernos de Alemania y de Francia se han opuesto a realizar el viaje, vistos los datos del COVID. Y también Bélgica, sede de las instituciones, ha expresado reparos tras haber celebrado por videoconferencia
Valencia este pasado viernes la reunión de su comité de concertación, reunión, por cierto, en la que los ministros de Educación se negaron rotundamente a cerrar las escuelas antes de Pascua. Y es que el retraso en la vacunación está creando una situación totalmente inesperada en los países de la Unión, sujetos sus gobiernos a la enorme presión de las medidas anti-COVID entre su población. Un problema que sigue marcando la cumbre de jefes de gobierno. Tendrán que hablar de esto, como los ministros de Asuntos Exteriores, aunque en las dos el tema que tendría que centrar los debates es el de redefinir las relaciones con Turquía. En Canarias ha muerto la niña de 2 años que un equipo de sanitarios de Cruz Roja tuvo que reanimar de una parada cardiorrespiratoria en el suelo del puerto de Arguineguín. Llevaba desde el martes pasado ingresada en el hospital, venía de Mali con su madre, con ella ya son 19 las personas que han muerto en la ruta hacia Canarias. Y en Estados Unidos, también sobre migración, Joe Biden insiste en lanzar mensajes para evitar que sigan llegando personas de Centroamérica antes de que su administración cambie la política migratoria. Su secretario de Seguridad Nacional ha hecho una ronda de entrevistas en varias televisiones y ha pedido a los inmigrantes que no crucen la frontera. Washington, Carlos Pérez Cruz. Según el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, el mensaje de la administración Biden es que la frontera está cerrada, pero abierta a cambios respecto a las políticas de la era Trump. No se expulsa a los menores no acompañados. Consecuencia, más de 15.000 se encuentran en este momento bajo custodia del gobierno. Los republicanos, por su parte, huelen sangre y recuerdan y defienden las políticas de Donald Trump. El gobernador de Arizona, Doug Ducey, aseguraba ayer en ABC que la devolución a México de inmigrantes para que esperaran allí el proceso de solicitud de asilo desincentivó llegadas. El gobernador admitió, sin embargo, que con aquella política decenas de miles de personas quedaron desamparadas en paupérrimos campos de refugiados y bajo la amenaza de grupos violentos. Losada, buenos días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sin moverte de casa? Sin moverme de casa y sin efecto secundario ninguno. Y esperando la segunda dosis de AstraZeneca. Impacientemente, decía. Impacientemente. Sí. Cristina de la Hoz, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Te has quedado también en Madrid tú? Sí, no en casa, pero me quedo en Madrid. Ignasi Guardans, buenos días. Buenos días. ¿Tú en tu lugar de residencia también? Efectivamente, grandes paseos, pero perimetrales. Os hago esta pregunta porque quiero que escuchéis y que los oyentes escuchen. Dos sonidos de este fin de semana. El primero, vuelven, no se han ido nunca, las fiestas ilegales, en este caso en Salamanca. Nos vamos al Puticlub, es un vídeo de Salamanca 24 horas. Ha habido más de 300 fiestas ilegales en Madrid, una con 48 jóvenes de hasta 10 nacionalidades diferentes. Ya hemos hablado de cómo la capital está repleta de franceses, y ya no solo de franceses, que vienen aquí huyendo de los confinamientos en sus países. Y este fin de semana además hemos visto otra imagen, otro sonido, los alemanes que llegan a Mallorca. Hemos visto movimiento, pero se los llevan los autocares. Son viajes encorsetados. Vienen con el transfer, sí, algunos se meten en taxi, que son los que tienen miedo, entre ellos, pero bueno, los que vienen ya son muy valientes. I think they're okay. Yeah, it's better than nothing. And we saw that here was not a risk area. Uno de los turistas decía que venía una semana de vacaciones, que mejor esto que nada, ya lo han escuchado, y otros vienen a teletrabajar desde aquí porque tienen en Mallorca su segunda residencia. Han llegado en total 43 vuelos durante el fin de semana. Este lunes se espera que lleguen 11 vuelos más. Estamos en la semana previa a la Semana Santa. En Alemania, como en España, muchos alemanes no entienden por qué pueden ir a Mallorca, por qué pueden salir del país, pero en cambio no pueden ir a otra localidad de su propio país. Sobre estos traslados de alemanes, de turistas alemanes a Mallorca, ¿qué dice allí la prensa, Bayo? Pues mira, la crónica mejor que he encontrado es la que lleva el Tagesschau, que es una de las radios públicas alemanas. Habla sobre un asunto contradictorio este de los vuelos. Y empieza así. El sonido de Mallorca está de vuelta en el aeropuerto de Palma. Las maletas de troleys traquetean sobre el asfalto en masa. Los aviones no dejan de aterrizar casi a cada hora, pero esas ruidosas maletas con ruedas no son la única carga que arrastran los turistas que llegan desde Alemania. Muchos tienen sentimiento de culpa porque las autoridades alemanas les dicen que no deberían viajar si no es necesario, y ellos lo están haciendo porque buscan ese alivio, esas vacaciones. Una apuesta que el mismo medio dice puede ser
jugar a la ruleta rusa para el turismo de las islas, que necesita esa llegada de turistas. La RTL en Alemania también habla sobre la esperanza que vuelve a Mallorca. Ni los turistas ni los lugareños están completamente despreocupados, pero muchos mallorquines ya no pueden pagarse el alquiler, dependen de los bancos de alimentos y el alivio que reciben es mayor que el miedo. Y el Der Standard, hace unos días, hablaba acerca de la guerra de las toallas que se ha desatado entre los turistas alemanes y los turistas británicos por ver quién llega primero a Mallorca y quién ocupa las primeras líneas de playa y sobre todo las tumbonas más cómodas al lado de las piscinas. Bromeaban porque lógicamente lo que dicen es que hay que mantener todo tipo de prudencia en estos viajes a Mallorca. Y le podríamos dar también la vuelta. En Alemania no entienden cómo se puede ir a Mallorca, pero no puedes ir de localidad a localidad. Y aquí en España, Cristina, resulta que los españoles no pueden ir a Mallorca, pero sí ven cómo los alemanes van a Mallorca. Y no solo eso, no se puede ir a Navarra desde Madrid, pero en cambio los franceses aterrizan en Barajas sin ningún tipo de problema. Efectivamente, y además a través de Barajas luego se pueden mover, ¿no? Es incomprensible. Yo imagino que se trata de salvar el poco turismo internacional que tenemos. Insistía la ministra la semana pasada, la ministra Reyes Maroto, que a pesar de que nos parezca muy escandaloso la llegada de alemanes a las islas, al final no va a haber más que un 30% de camas hoteleras ocupadas, que es muy poquito, muy controlado, y que no iba a haber ninguna oleada, ninguna ola de turistas a las islas. Pero se está creando un agravio comparativo que en la medida, además, que nos cabrea más en la medida en que vemos que el proceso de vacunación también va muy lento. Se habla mucho del famoso pasaporte COVID, pero los problemas con la vacuna AstraZeneca está haciendo que la perspectiva de vacunar el 70% de la población europea para el verano se vaya a ralentizar. Y entonces nos tememos que lleguemos al verano con una situación similar a la que vamos a tener esta Semana Santa, que sí pueda venir turismo extranjero a España y nosotros no nos podamos mover ni siquiera por el territorio. Y no tiene sentido más que intentar salvar, yo creo que un poco del turismo internacional. Es la única explicación que le veo. Sí, pero salvar el turismo internacional, Guardans, pero no el turismo nacional. Es decir, que no puedas moverte perimetralmente de tu ciudad, de tu provincia, porque hay cierres comarcales o cierres provinciales, y en cambio, Ignasi, sí puedas moverte de país. Es muy difícil de entender, no es solo un problema de España, o sea, yo estoy en Bélgica en este momento. Aquí para salir del país hay que firmar una declaración jurada que confirme que tienes una necesidad imperiosa y te la pueden exigir, pues te pueden exigir prueba documental, y por tanto es uno de los países más restrictivos para salir del país. Y claro, si miráis cómo es Bélgica, pues ya entendéis que es bastante más limitado que España en cuanto a movilidad, ¿no? Quiero decir, y en cambio efectivamente pues los alemanes podrán viajar a Mallorca y dentro de España no se puede, como lo habéis descrito muy bien. A mí me parece absolutamente incomprensible. Creo que arranca de un vicio de origen, de varios vicios de origen. Primero, no tener una estrategia común, una cosa que se ejecute a nivel de cada territorio, pero común en toda la Unión Europea, y por tanto que cada país decida lo que es peligroso en otro país y lo que es peligroso respecto de lo que viene, o sea, inbound y outbound, ¿no? En términos de mercado turístico. No tiene sentido. Es decir, Italia ha cambiado este fin de semana la peligrosidad de Cerdeña. Bueno, entonces Italia decide que Cerdeña ha pasado a ser, ha cambiado su propio, la ha pasado a naranja, ¿no? Por tanto, a partir de ahí exige otro tipo de requisitos para entrar. Pero claro, para salir de Cerdeña, entonces automáticamente los demás países deciden si es más o menos peligroso venir de Cerdeña. Esto es absurdo. No tiene sentido que las fronteras políticas computen aquí para nada, sí los territorios. O sea, aquí, que esto sea Francia, que Mallorca sea Francia, que sea España, sea propiedad británica, o sea, como querían en un momento en broma, territorio alemán, no tiene nada que ver con el virus. Eso es lo que es el punto de partida. La política aquí, las fronteras, el derecho internacional no pinta nada. Deberían pintar solo criterios sanitarios y que sean comprensibles. Y eso cuesta mucho de entender. Antón. Bueno, efectivamente cuesta mucho de entender, y sobre todo se queda uno con la sensación de que pesa mucho más el argumento económico y los intereses turísticos, para entendernos, ¿no?, que las razones sanitarias, ¿no? Y que de lo que se trata es de algo que ya vivimos el año pasado, ¿no? Más o menos por estas fechas, cuando hablábamos y que vivimos en el verano, ¿no? Que si los puentes seguros, que si salvar el verano, que si no nos acabamos de quitar de encima la repetición de ese error, ¿no? Seguimos empeñados en intentar salvar lo que no tiene salvación.
Es decir, porque hasta que resolvamos la cuestión sanitaria, hasta que la pandemia esté controlada, este tipo de experimentos y de reaperturas ya sabemos todos cómo acaba, ¿no? Y en este momento parece que tiene todavía menos sentido que se permita venir a España de naciones y estados que están bastante peor que nosotros. Que sabemos además que es una cuestión de tiempo en este momento, tanto Francia como Alemania. En Alemania están repuntando los casos, también en Francia. Nosotros vamos por detrás, pero ya sabemos lo que puede pasar dentro de 2 o 3 semanas, ¿no? Entonces, no acabamos de aprender de los errores que hemos cometido a lo largo de y volvemos a repetir siempre los mismos errores, ¿no? Y mientras no rompamos este dilema maldito en el que nos hemos instalado, a pesar de que la evidencia nos demuestra que es un dilema falso, este dilema entre salud y economía, pues seguiremos repitiéndose los mismos errores. Pero Antón, tampoco es verdad que toda Alemania esté bastante peor que Mallorca. Quiero decir, ese es el tema. Estamos tomando, yo entiendo lo que dices, si tomas unas cifras agregadas de toda Alemania, pero por las mismas podríamos tomar cifras agregadas de toda la Unión Europea, que serían tan falsas o tan incorrectas como tomar las de Alemania entera. Alemania es igual que no tomamos las de España entera. Quiero decir, eso es lo que no tiene ningún sentido. ¿Usted dónde ha estado viviendo hasta ahora y de dónde viene? Y eso tendría algún sentido. Tomar Alemania en completo pues es tan absurdo como tomar España en completo y combinar Galicia con Murcia, porque no es así. Porque la incidencia es diferente. Dos cosas. Una es una imagen que comentábamos antes en micrófono cerrado, que nos ha llamado la atención. Bueno, a los que vivimos en el centro. No lo habíamos comentado, pero ahora ha surgido como chascarrillo y es verdad. En Madrid nos ha llamado la atención este fin de semana que ya se ve más gente, mucha más gente con maletas. Durante la pandemia desaparecieron. Había gente por el centro de la ciudad con maletas y ya este fin de semana se han visto bastantes. Y la segunda, un dato que destacamos en la revista de prensa y que hoy cuenta el periódico de Cataluña. Este domingo en Barcelona las entradas y salidas de coches han aumentado un 64% respecto al mismo domingo de la semana anterior. Se ha levantado el cierre perimetral de las comarcas. Y este dato demuestra dos cosas. Primero, que la gente estaba cumpliendo. Es decir, que la gente no estaba saliendo de Barcelona porque no se podía salir de Barcelona. Y segundo, que en cuanto se ha podido salir, la gente ha hecho turismo interior o viaje de fin de semana, su segunda residencia, o ha salido de la ciudad para pasar el domingo fuera. Y un dato más sobre este agravio comparativo, por ejemplo, que decía Cristina, un tuit de ayer de la Junta de Andalucía que dice: España, Reino Unido y Alemania consideran Andalucía un destino seguro para sus vacaciones. Entre los factores para elegirla, el clima, el entorno, la hospitalidad. Claro, pero es que la Junta de Andalucía mantiene perimetradas las provincias. Es decir, no se pueden mover entre provincias los andaluces, pero alemanes, franceses, vengan ustedes a Andalucía. O sea, es todo como... Esa es la paradoja, pero bueno, hay dos opciones: o impedir que venga turismo extranjero o abrir la perimetración. Esas serían las dos opciones que hay. Entonces somos partidarios, nos exponemos a que... Porque yo creo que la perimetración de las comunidades no disminuye el riesgo de contagio. Lo que hace es que puedas hacer un seguimiento quizá algo mejor de cuál ha sido el foco de contagio, el rastreo, pero no disminuye el contagio, y lo estamos viendo. Y lo vimos, siempre es paradigmático el caso de Valencia, que fue el más restrictivo en Navidad y se disparó. Entonces, pero bueno, se supone que te permite controlar más cuáles han sido los focos de... Pero las opciones es o cerramos las fronteras o abrimos las regiones, no hay otra. ¿Cuál es la lógica que está detrás de esta contradicción? Vamos a ver si salvamos en la Semana Santa. Vamos a ver si conseguimos salvar una parte de la facturación del sector turístico, trayendo a los extranjeros. Yo creo que después sobre la ilusión de que el virus se va con ellos, ¿no? Igual que vienen, pues se van. Como no se quedan aquí, pues no van a generar problemas de movilidad, ¿no? Claro, mientras no rompamos el dilema que sustenta, el falso dilema que sustenta este tipo de decisiones, pues seguiremos repitiendo el mismo error. Es decir, seguiremos pensando que, como vienen de Alemania y después se van, pues ya está. Y asunto arreglado, que en el fondo no deja de ser pues una forma de lo que llaman los expertos pensamiento mágico, ¿no? Si no viene gente de aquí, como esa gente de aquí después no vuelve a sus lugares de origen, pues cortamos la transmisión del virus dentro de nuestras fronteras. En cambio, si viene gente de fuera, están aquí una semana, dejan su dinero, se van y se llevan el virus con ellos, que es una manera de pensar que, aunque parezca mentira, es con la que hemos funcionado y la que han funcionado una parte de las autoridades en Europa en el último año. De todas formas, Antonio, yo no me caso de decirlo. Para que se cumplan las restricciones, la gente tiene que entender las restricciones, y la gente mayoritariamente las cumple. Esto que acaba de contar ahora mismo Pedro, es verdad. La gente no salía de sus comarcas, no se podía salir de su comarca. Este fin de semana han abierto el cierre perimetral y la gente ha salido. Esto quiere decir que se estaba cumpliendo. Pero para cumplirlas tienes que entenderlas. ¿Por qué una persona que tenga una segunda residencia en Mallorca y es de Valencia no puede ir esta semana
Semana Santa a su segunda residencia de Mallorca, donde seguramente cumplirá las restricciones. Lo mismo que haría en su casa, lo va a hacer en su segunda residencia de Mallorca. Porque el alemán se lleva el virus a Alemania. Había una paradoja. La lógica que está detrás es esa, que es una lógica completamente acientífica o anticientífica. Si permitimos la movilidad entre nuestros territorios, la cuarta ola se va a producir. Si la movilidad es entre nosotros y otros países, la cuarta ola es un problema de los otros países. Pero es absurdo, es decir, no te puedes ir a la casa del pueblo donde te vas a la sierra a pasear por el campo, pero te puedes ir a un gran almacén donde vamos a ser 500.000 personas. Entonces no tiene ningún sentido. Ninguno. Y lo que se provoca, que dice que efectivamente que el teletrabajo, por ejemplo, que comentaba, estamos hablando mucho de turismo, no es solo turismo, es decir, en Mallorca en concreto, que está equipado, que está muy bien equipada en términos de redes y tal, la isla entera ya prácticamente, hay mucha gente que lo que va es a teletrabajar, y por tanto, efectivamente, ¿por qué no se puede dejar el centro de Valencia, quien tenga la posibilidad de hacerlo, e irse a teletrabajar a un apartamento, a un hotel en Mallorca? No tiene ningún sentido, y además acaba creando, y eso yo le doy mucha importancia, lo he dicho antes y estoy muy de acuerdo, en las normas o se entienden o no se respetan, y estas cada vez se respetan menos por eso, porque si no se entiende su coherencia interna, que no tiene ninguna, pues al final no se puede respetar. En el abierto, Antón Losada, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans. A las 9 de la mañana va a comenzar la moción de censura en el Parlamento de Castilla y León, moción que presentó el Partido Socialista contra el gobierno de coalición formado por Partido Popular y Ciudadanos, moción presentada hace 10 días, se presentó en esas horas frenéticas que vivimos después de la presentación de otra moción que tuvo el origen, que fue el origen de toda esa moción fracasada, moción en Murcia, que continuó con Díaz Ayuso convocando elecciones en Madrid. En el Parlamento Autonómico de Castilla y León ya está Eva Marín. Eva, buenos días. Hola, buenos días. A ver, es difícil que prospere esta moción, no está del todo atado, hay ciertas dudas porque no todos los representantes de Ciudadanos han confirmado el sentido de su voto. Ahora mismo, papel y lápiz, ¿cómo están los cálculos, Eva? Pues los socialistas tienen confirmado únicamente los 2 votos de Podemos, ya está 41 para que necesite, ¿qué es lo que necesitas para sacar adelante la moción de censura? Pues necesitan 4 más. El procurador de Por Ávila ha confirmado su abstención. Desde la Unión del Pueblo Leonés aseguran que su voto dependerá del programa de gobierno que presente el Partido Socialista. Vox ya ha dicho que votará no, y por eso es necesario al menos 2 o 3 votos de la formación naranja que ha hecho filas en ese no a la moción de censura, pero no hay que olvidar que el viernes pasado saltó la sorpresa con esa procuradora de Ciudadanos que se pasaba al grupo no adscrito al abandonar su propio grupo y que todavía no ha confirmado el sentido de su voto. Y también hay que tener en cuenta que 2 procuradores de Ciudadanos no han abierto la boca durante todo el fin de semana. Eva, ¿se podría llegar a votar hoy? Esa es la idea, pero hay que tener en cuenta que va a abrir el debate la socialista Ana Sánchez con las explicaciones y la defensa de esta moción. Después intervendrá el líder del PSOE en la comunidad, Luis Tudanca, para defender su programa de gobierno, y durante todo este debate pueden intervenir cualquier miembro, ya sea del PP o sea de Ciudadanos, para defender la postura de la Junta. La idea es que por la tarde intervengan los grupos parlamentarios. Dependerá de esos tiempos para que la votación pueda ser esta tarde, eso sí, avanzada, allá por la hora de la cena, o bien mañana por la mañana, a primera hora, con el primer café. Pues Eva, seguiremos pendientes. Muchísimas gracias. A vosotros. A las 9 vamos a volver a la Asamblea de Castilla y León, que será el momento en el que empiece el debate, de inicio el debate de esta moción de censura, que veremos si finalmente, como nos decía Eva, se vota esta tarde a última hora o si lo dejan ya para mañana por la mañana. Y claro, Antón, tal y como están las cosas, con los antecedentes, con lo que ha pasado en la última semana en la política de este país, aquí nadie es capaz de decir lo que puede pasar en esta moción de censura. No, aquí minuto y resultado. Carrusel deportivo. Carrusel deportivo, minuto y resultado, compañeros a pie de cancha y no dar nada por hecho, porque efectivamente escuchaba esta mañana en Hoy por Hoy que hay, creo que son 3 o 2 procuradores de Ciudadanos que de momento no han dicho nada. Esta compañera, que no han abierto la boca en todo el fin de semana. Eso ya se sabe, el silencio suele predecir
anticipar la tormenta. De todas formas, según mis cuentas, aún faltaría algún que otro voto. En el grupo mixto la cosa está muy repartida, hay hasta 3 procuradores que cada uno es de su grupo y 2 de ellos representan, digamos, movimientos de carácter provincial, creo que es. Entonces está todo muy abierto, ¿no? Me da la sensación de que cualquier cosa puede pasar. Para el Partido Popular y para Ciudadanos, efectivamente, yo creo que sería desastroso perder, especialmente para Ciudadanos. Yo creo que marcaría ya un punto casi de no retorno en el centrifugado en el que se ha instalado la formación naranja. Y tampoco tengo muy claro si sería en este momento lo más conveniente para el Partido Socialista hacerse con la presidencia y con el gobierno de Castilla-León apoyado en tránsfugas, ¿no? Después de haber construido, que al fin de cuentas sería lo que serían, después de haber construido un relato a sensu contrario con lo que ha sucedido en Murcia, ¿no? Es decir, yo creo que hemos estado, en este momento la situación se ha deteriorado de tal manera, la política se ha degradado de tal manera que ningún resultado es bueno. O sea, pase lo que pase hoy, todos los resultados son malos para la política en general y para el interés general. Ignasi. No, decía, lo he tomado nota, no es que cuando Pedro Blanco hacía la introducción esta mañana, decía que todo esto es una situación estéril. Me he quedado con esa palabra, ¿no? Estéril. Y eso es lo que yo subrayaría. O sea, que efectivamente, claro, todo esto que estamos discutiendo, le estamos dedicando tiempo nosotros porque forma parte del análisis político, pero lógicamente está paralizando la vida política administrativa en Castilla y León. Está impidiendo que el consejero de Sanidad se dedique a lo suyo porque no sabe si mañana se marcha. Está impidiendo que todo su equipo en el ámbito económico pues esté pendiente de la recuperación y de planificar lo que tendría que estar planificando. Es estéril, es absolutamente estéril. Y entonces eso es lo más peligroso. Yo efectivamente, claro, sé tanto como vosotros o menos probablemente sobre qué posibilidades tiene esta moción de éxito o de no éxito. No lo sabe nadie, Ignacio. No, pero claro, lo que me parece alucinante es que tengamos que estar pendientes de esto por una maniobra, porque alguien puso una moción de censura aprovechando que, y pocas veces mejor dicho, que el Pisuerga pasaba por Valladolid, y entonces aprovechando eso se puso una moción de censura porque claro, pues después de la de Madrid pues era necesario ponerla. Es todo demencial y es tremendamente peligroso. Y estoy muy de acuerdo, muy en concreto con lo último que decía Antón, que ni siquiera al PSOE creo que le haga bien ganar esta moción, si es que la gana, Fíjate, yo es que no creo que sea estéril, porque si no gana la moción, hay que recordar que el gobierno se queda sin la mayoría absoluta. El gobierno de Castilla y León, que tiene la mayoría absoluta por un diputado, con la marcha al grupo mixto de María Montero, ya pierde esa mayoría absoluta. Entonces, al final lo que vamos a tener es un gobierno autonómico más inestable de lo que había al principio, aunque no prospere la moción. El tema de las mociones, hemos puesto mucho el foco en Ciudadanos con el tema de las mociones, que es un poco lo que ha desencadenado todo. Habría que pensar también en el papel que ha jugado el PSOE, presentando la moción de Murcia, presentando luego el PP, que efectivamente aborta esa moción sosteniéndose entre tránsfugas, como Ciudadanos intenta en ese momento negociar con otros 3 tránsfugas de Vox, cómo le ofrecen a un partido que tiene 6 diputados de 45 la presidencia de una comunidad. O sea, lo de Murcia no había por dónde cogerlo. Y eso se ha trasladado, bueno, había que presentar, yo supongo que para cubrir expediente, la moción de Castilla y León, pero este no es momento ni de mociones ni de elecciones tampoco. Madrid ahora se ve inmersa de repente en una campaña electoral que carece de sentido. Y esto es el tono de la política, pero en el caso de Castilla y León lo que va a conseguir es que el gobierno autonómico, que tenía cierta estabilidad, que no dependía de Vox, que era una de las enormes ventajas, que no dependía de Vox, ahora sí va a depender de Vox. Y yo creo que eso es una mala noticia. ¿No? Hay 2 diputados que se presentaron por agrupaciones de carácter provincial. Sí, Unión del Pueblo Leonés y por Ávila, es verdad. Sí, ahí hay quizá más opciones, pero en este caso es verdad que hay una pérdida de mayoría absoluta, que en todo caso lo que genera es inestabilidad. Bueno, veremos en cualquier caso, porque el pleno, insisto, empieza a las 9 de la mañana. Ahora en unos minutos volveremos a la Asamblea de Castilla y León para ver cómo arranca este pleno y estaremos pendientes de esa votación. Minuto y resultado. Todo. Bueno, y lo que queda abierto todavía, porque hoy nos estábamos preguntando, de hecho a las 7 de la mañana se lo hemos preguntado al compañero de Murcia qué ha pasado con esa negociación, o a las 8, ya no recuerdo, esa negociación para que Vox o los libres de Vox, que se llaman ellos, entren en el gobierno. Queda pendiente también la moción de censura en la ciudad de Murcia para el ayuntamiento, es decir, que quedan todavía unas cuestiones por cerrar y, como alguno de vosotros decía, mientras tanto no se está trabajando en lo que hay que trabajar, que es en la gestión de la pandemia.
en el abierto Antón Losada, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans. Comienza también una semana decisiva en Cataluña. A finales de esta semana termina el plazo para convocar el pleno de investidura, un pleno que, bueno, parece estar un poquitín más cerca después de ese pacto que conocimos anoche entre Esquerra Republicana y la CUP. Más que pacto, un preacuerdo, pero bueno, ahí está. Pablo Tallón, buenos días. Hola, buenos días. A ver, Pablo, primero, ¿preacuerdo en qué condiciones? ¿Cerrado al 100%? No, cerrado del todo no, porque lo tienen que validar las bases, que esto en el caso de Esquerra, que tiene una estructura pues de partido tradicional, pues espera que sea un puro trámite. En el caso de la CUP tendrán que celebrar asambleas durante la semana, habrá votaciones telemáticas y el jueves sabremos si las bases aceptan o no este preacuerdo. Ya tenemos experiencia con acuerdos previos que se han tumbado, así que habrá que esperar hasta que los anticapitalistas decidan. En cuanto a contenido, todo es muy genérico, no hay grandes concreciones en este acuerdo. Seguramente lo más llamativo en clave de Procés es que dicen textualmente preparar las condiciones necesarias a lo largo de la legislatura para realizar un nuevo embate democrático, preferentemente en forma de referéndum. ¿Quiere decir esto que vuelven a la vía unilateral? No, seguramente para Esquerra este redactado es lo que lleva diciendo ya desde el 2018, que es, para ellos la prioridad es la vía dialogada. De hecho, esto queda por escrito, que se va a mantener esta apuesta por el diálogo de Esquerra Republicana porque es su prioridad, pero se reservan esta carta por si fallara esta vía. La CUP estaba apretando mucho para que hubiera un nuevo referéndum esta legislatura y han encontrado esta fórmula ambigua que para Esquerra Republicana preparar las condiciones querrá decir gobernar bien para ser más y ganar más apoyo social. Para la CUP seguramente quiere decir otra cosa, con lo cual esto lo tendremos que ir viendo a lo largo de los días. Cuando hemos preguntado en privado exactamente qué quiere decir esto, qué se haría el primer año, dirigentes de Esquerra no entran en la concreción. Otros puntos, pues por ejemplo, en el tema de las pelotas de foam, que sabéis que fue muy polémico el uso de los Mossos d'Esquadra, ahí lo que han acordado es que hasta que se publiquen los protocolos se suspende su uso, hay una moratoria, y que después en todo caso ya se abriría una comisión para estudiar este cambio de la gestión del orden público. También, por ejemplo, en cuanto a salud, pues llegar a un 25% del presupuesto de este ámbito para atención primaria, o empezar a hacer políticas en el ámbito de la vivienda para evitar pues la crisis que hay actualmente. Como os digo, son cosas muy genéricas este preacuerdo. Entendemos que en privado hay más concreciones que no nos dan, pero de momento esto es lo que tenemos. Y mientras tanto, Esquerra sigue negociando también con Junts per Catalunya. Sigue negociando con Junts, porque con Junts la cosa ha ido bastante peor, bastante más lenta que con la CUP. Por ejemplo, se han encallado muchísimo en cuál debe ser el órgano que coordine todo lo que hace referencia al procés. En ese sentido, Junts lo que quiere es que sea el Consell per la República, que como sabéis es este organismo que lidera Carles Puigdemont, que no está sujeto a control parlamentario y del cual Esquerra salió porque entiende que es un órgano puramente partidista. Aquí se han estado encallando en cómo coordinarse en el Congreso de los Diputados. Todo ha girado en torno al procés en la parte con Junts. La CUP se quejó de ello, de hecho, de las pocas respuestas que estaban dando los de Puigdemont. Incluso pues lo que decíamos, ¿no? Es que Republicana decía, oye, vamos a avanzar en los otros ámbitos, y la respuesta de Junts siempre es, para hacer políticas sociales y económicas potentes, antes hay que ser un Estado. ¿Y cómo van los tiempos? Decíamos, final de semana tiene que ser ese pleno, ¿tienen que haber llegado a un acuerdo antes de este pleno? Eso es. Ahora tenemos noticia de última hora, y es que Laura Borràs va a empezar mañana mismo la ronda de contactos con los grupos. Va a haber pleno sí o sí el viernes, la primera votación, porque sabéis que desde Junts han amagado con no celebrarlo, con hacer un acto equivalente, decir, oye, no hay candidato con apoyo, que empieza a correr el reloj hasta las elecciones. Pues finalmente va a haber pleno sí o sí, mañana va a empezar la ronda de contactos. Será ahí la primera votación, la segunda sería el domingo, y ahora mismo no está garantizado el apoyo de Junts. Tienen esta semana para una negociación in extremis. Bueno, pues veremos qué pasa, Pablo. Gracias. Lo veremos. Un abrazo. ¿Cómo será, Ignasi, ese nuevo gobierno otra vez entre Esquerra y Junts per Catalunya si ya con las negociaciones tienen tantos problemas? Sí, es el día de la marmota, y lo que se confirma es que Cataluña pues vive de emociones, ¿no? O sea, aquí de nuevo no se está discutiendo políticas que afecten a los ciudadanos ni que les beneficien, sino solo cosas que satisfagan la bilis que tiene cada uno de los partidos que están ahí encima, que están discutiendo, ¿no? En este caso la CUP pues gana la posibilidad de decir que ha arrinconado a Esquerra en materia del referéndum, que el referéndum no ha desaparecido de la agenda y que tiene instrumentos para presionar. Luego está esta cosa todavía más surrealista, que yo llevo unos cuantos años mirando la política europea, no he visto en ningún sitio, nunca, en ningún gobierno, un pacto en el que por un lado las juventudes
de un partido sean las que se manifiestan, las que van contra el sistema, las que realmente más daño han provocado social en la calle, con destrozos, y declarado, eso no es una presunción, está reconocido por ellos, ¿no? Arranson las juventudes de la CUP. Sí, sí. Y ese mismo partido, pues luego cuando negocia cómo la policía tiene que tratar a sus juventudes, ¿no? Y entonces pone como condición pues el tipo de tratamiento que tiene que tener la policía y cómo tienen que ser los antidisturbios. Es algo tan surrealista que parece sacado de Monty Python, la verdad. Y entonces Esquerra pues también ha conseguido aguar un poco ese texto y permitir la lectura que diga que bueno, sí, referéndum, pero cuando se pueda, ¿no? Y entonces ahí está. O sea, es muy triste. No es imprevisible, imprevisto, que decir, yo desde que esto empezó, y recuerda Ángeles que yo estaba aquí la noche electoral, yo este escenario, pues perdona, lo tengo que decir, era el escenario, están condenados a entenderse, y sí, habrá gobierno porque no tienen alternativa. Antón. Bueno, yo primero, no soy catalán, pero si lo fuera estaría agotado, sinceramente, porque cada pacto es más inescrutable que el anterior, ¿no? Este ejercicio de reelaboración continua, de ritualismo llevado hasta al extremo, agota sinceramente a cualquiera, ¿no? Recuerda que el cuento de Borges sobre los dos teólogos que pasaban la vida discutiendo, y cuando llegaban al cielo los dos, Dios harto era incapaz ya de distinguirlos, no sabía quién defendía qué, ¿no? Pero es teología pura, entonces, sí. Perdona es perfecta la analogía, porque lo de Cataluña solo se entiende quien conozca Bizancio, gente que mató por como la Trinidad, si el Espíritu Santo venía del Padre y del Hijo, o del Padre a través del Hijo, y hay gente que se mató por eso. Esa es la esencia del cuento de Borges, se llaman Los dos teólogos, están en el Aleph, y es precisamente eso, el propio Dios es incapaz de distinguir el argumento, por el cual los dos teólogos llevan toda la vida peleándose, ¿no? Y finalmente, lo escribe como escribía Borges, ¿no? Llega a confundirlos incluso físicamente, ¿no? Eso, la primera reflexión. Y la segunda, bueno, yo creo que aquí hay un problema más de fondo que va emergiendo poco a poco, que es que Junts no acepta que es la segunda fuerza, y que va dentro del independentismo, o que se ha convertido en la segunda fuerza, y que la primera es Esquerra, ¿no? Y utilizando un lenguaje futbolístico, ¿no? Parece que la primera opción es intentar ganar en los despachos lo que no pudo ganar en el campo, y llevar la negociación al extremo para por lo menos empatar el resultado final, que no haya, la presidencia se la lleva Esquerra porque no hay argumento para evitarlo, pero que la cosa quede muy equilibrada, ¿no? Y si el plan A falla, pues el plan B yo creo que es volver a votar, si hace falta, y volver a forzar unas elecciones, ¿no? Dentro de este bucle electoral en el que lleva instalado España, pues el último lustro, ¿no? Que parece que votamos para elegir quién va a tener derecho a convocar las siguientes elecciones. No parece que votamos para elegir quién va a gobernar. Parece que vamos a decir, no, a ver a quién le damos el derecho para convocar las siguientes. Yo creo que ese escenario, esa hipótesis que a mí me parecía inverosímil hace 15 días, sinceramente ya no me parece tan inverosímil. Y yo creo que hay una parte de Junts, y en el entorno especialmente de Puigdemont, que creen que, uno, lo mejor es forzar el adelanto electoral, y dos, que ese adelanto electoral les permitiría recuperar el primer puesto dentro del espacio independentista, que me da la sensación que en este momento es la prioridad número uno de Junts. Yo no sé si habrá adelanto electoral, todo es posible, pero de lo que sí estoy convencida es que sería muy extraño que este día 28 hubiera investidura. Y luego ahí se abre un periodo de 2 meses. Lo sabremos en la madrugada del 27 al 28 o media hora antes de la votación, porque no hay nada... O 5 minutos. O 5 minutos. No hay nada, Antón, más español que dejar todo para el último momento. Media hora ya me parece mucha previsión. Sí, media hora es verdad, efectivamente. A lo mejor hasta el momento del voto no sabemos exactamente qué es lo que va a hacer Junts. A mí me extrañaría que saliera, que se lo pusieran tan fácil a Per Aragonés, me extrañaría mucho. Sí. Se abre un periodo de 2 meses en los que, claro, Junts intentaría forzar por tierra, mar y aire una coalición a su gusto, pero RC yo creo que no se puede permitir el lujo de ir a otras elecciones. RC a lo mejor debería ir pensando en un plan alternativo, porque mirar hacia otro lado, porque es muy arriesgado para RC, que ganó, pero ganó por la mínima. También Puigdemont ganó la otra vez en 2017 por la mínima, que parece que había arrasado con respecto a RC, le llevó muy poquitos diputados, pero no les interesa un nuevo escenario electoral de ninguna de las maneras. O sea que, teniendo en cuenta cómo es el escenario político catalán en concreto y español en general,
a lo mejor, oye, de repente deciden que tienen que mirar hacia otro lado para intentar salvar la legislatura. No puede. No puede, pero tampoco puede ir a elecciones, porque corre el riesgo de perder ante Junts o ceder. Ignasi. No puede mirar hacia otro lado y no puede ir a elecciones. Por tanto, habrá gobierno con Junts y por tanto Junts tendrá las consejerías que quiera. Y ya está. Y perdonad que lo simplifica tanto, pero es que yo no veo más. Justamente la mitad de lo que decís estoy de acuerdo. La otra mitad, no. Insisto, Esquerra Republicana no puede ir a un nuevo escenario electoral, por supuesto, de acuerdo. Segundo, Esquerra Republicana no puede pactar con alguien que no sea parte del independentismo, porque si no se estrellan las municipales cuando lleguen y por supuesto se estrella del todo lo que venga detrás, porque será tratado como traición absoluta dentro de esa discusión más religiosa, teológica que política. Por tanto, Esquerra Republicana está condenada a pactar con Junts. Y entonces lo que queda es qué capacidad de daño negociador, porque así se negocia a veces, con el daño que le puedes hacer al otro, qué capacidad de daño negociador le puede hacer a Junts. Y eso es lo que va a ocurrir. Bueno, y estoy de acuerdo con vosotros que eso va a tardar unas cuantas semanas y vamos a ver de quién es interior, si interior es de uno de otro, etcétera, y eso es lo que saldrá. Yo creo que también en Esquerra se puede acabar imponiendo la tesis tardá, la tesis de que no podemos ir a elecciones porque sería desastroso. Romper el gobierno o no facilitar, mejor dicho, o no llegar a un acuerdo para un gobierno de corte independentista, pues efectivamente tendría un coste muy alto, pero ir a un Vietnam diario también tiene un coste muy alto. Es que como Junts siga subiendo los costes de lo que pide, puede llegar un momento que Esquerra diga, es que entre ir a mirar a otro lado y explicarlo, justificarlo, razonarlo y tener X meses de gestión hasta las siguientes elecciones para intentar controlar daños, ¿no? Y estar en una batalla diaria con un socio que no acepta que la presidencia me corresponde a mí, que yo soy el primero y que usted es el segundo y que se pasan los días intentando recuperar el liderazgo de la coalición, pues a lo mejor la primera opción empieza a parecer mucho más atractiva. Hay que tener en cuenta que las municipales tampoco tocan hasta mayo de 2023. Claro, quiero decir que no son inmediatas. A lo mejor ese tiempo también te da tiempo para hacer un relato de qué es lo más sensato en estos momentos. O sea, no es que lo sensato no forma parte de la ecuación. Es que lo que me hace gracia es que meter lo sensato. En este caso tenemos claro que las elecciones locales no tocan hasta mayo de 2023. No hay posibilidad de adelanto, no hay posibilidad de sorpresa. En la política catalana actual, lo sensato no forma parte de la ecuación. Eso está en la ciencia política. No tiene nada que ver lo sensato. Aquí está que tiene que ver la vergüenza que uno va a pasar cuando va por la calle y los de Junts te llamen traidor, tiene que ver las broncas que te puedan montar, tiene que ver la que te puedan liar. Pues tendrá que hacerse mayor de edad CRC. Bueno, eso exige un cambio de liderazgo. Tendrá que hacerse mayor de edad. Y es lo que le quería decir Antón, cuando dice la doctrina tarda, eso exigiría un cambio de liderazgo en Esquerra que no está previsto. Anda que no hemos visto cosas estas últimas semanas. Y hablando de las cosas que hay que ver y sobre la imprevisibilidad del escenario, pues recordemos que este acuerdo que tuvimos noticia anoche de él tiene todavía que ser ratificado por las bases de la CUP. Espera, es que todavía puede dar que no se nos olviden episodios pasados. Claro. Giro de guión en las próximas horas, no lo descarten. En el abierto Antón Losada, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans. Me voy a ir a Andalucía porque allí también las aguas políticas tampoco están tranquilas. El gobierno de la Junta sí está sólido con el acuerdo entre PP y Ciudadanos, o al menos eso dicen ellos, pero donde está agitado es en los dos principales partidos, el Partido Popular y el Partido Socialista. Diego Suárez, buenos días. Buenos días, Ángeles. A ver, Diego, empezamos por el Partido Popular de Sevilla. El partido va a elegir este sábado en su congreso a su líder en la provincia y uno de los candidatos ha denunciado que hubo fraude en la votación de compromisarios. Sí, un fraude que puede acabar en los tribunales con un partido roto, dividido entre dos candidatos enfrentados, una la actual presidenta Virginia Pérez, apoyada por Pablo Casado, otro Juan Ávila, alcalde de Carmona, que cuenta con el respaldo del presidente andaluz Juan Manuel Moreno y que ha perdido la votación de compromisarios. Es incomprensible que una señora que quiere ser presidenta quiera dirigir un partido provincial con un proceso electoral fraudulento y, sobre todo, coartando la libertad de expresión de la mayoría de los afiliados de la provincia. Casado y Moreno Bonilla intentaron un acuerdo in extremis que finalmente saltó por los aires, así que todo indica que el convulso Congreso del PP de Sevilla será solo un capítulo más del enfrentamiento entre el PP andaluz y el de Casado y García Egea, que siguen maniobrando para colocar en las provincias andaluzas a perfiles afines que refuercen su control orgánico. El Congreso es este fin de semana, ¿no?
Este fin de semana, el sábado, vale. sí. Esto en el Partido Popular. Luego, el Partido Socialista. Juan Espadas, actual alcalde de Sevilla, se resiste a anunciar su candidatura para liderar el PSOE andaluz como quiere Ferraz y apartar de esta manera a Susana Díaz. Sí, Juan Espadas se perfila como candidato a las primarias, tiene el apoyo de los críticos a Susana Díaz, pero él quiere medir bien los tiempos, abrir un proceso de debate con la militancia en las 8 provincias y no aparecer como un candidato impuesto por Ferraz. Pero los sanchistas andaluces y la dirección federal ven que Susana Díaz está ya en campaña, viajando por toda Andalucía, se está reuniendo con alcaldes y militantes y por eso pretenden que Espadas dé el paso y oficialice su candidatura tras la Semana Santa, pese a que él no pensaba hacerlo hasta dentro de unos meses. Así que en principio habrá primarias, aunque en Ferraz no descartan que Susana Díaz se retire si le va mal en la votación de los delegados al Congreso Federal, que se va a celebrar antes que el Congreso en Andalucía. De momento Díaz sigue adelante y si nada cambia tendrá enfrente al alcalde de la capital más importante que gobierna el PSOE y que además pertenece a la agrupación de Sevilla, que es la más numerosa y que hasta hoy venía controlando Susana Díaz. Pues Diego, muchísimas gracias. Un abrazo. Hasta luego, te reías, Antón. Ningún territorio sin su lío. Bueno, Galicia no. Bueno, perdón. Claro, Casi ningún territorio sin su lío. Aquí en el PP nadie se atreve. Esta disputa que hay es la única comunidad, de hecho, que se está librando de lo que evidencia lo que está pasando en el Partido Popular de Sevilla, ¿no? Es que esta disputa además entre Moreno Bonilla y Pablo Casado en un momento de debilidad de Pablo Casado. Claro, es que el Génova lanzó una operación por la cual adelantó, contrariamente a lo que era habitual en el Partido Popular, iban primero los regionales y después los provinciales. Aquí ahora van primero los provinciales y después el regional, para hacerse con el control de determinados territorios, específicamente Andalucía y Castilla y León. Y el resultado es el que se está viendo, que hay tensión, que efectivamente tanto en Andalucía como en Castilla y León el Partido Popular de ambas las dos comunidades pues se resiste encarnizadamente a un intento de control por parte de, no sé si todavía podemos decir Génova, de la dirección nacional del Partido Popular. Eso no está sucediendo en Galicia porque aquí nadie le discute a Núñez Feijóo el liderazgo total y absoluto del partido, pero me parece muy revelador, primero, del momento que vive el Partido Popular, porque esto es invertir completamente cómo ha funcionado hasta ahora el Partido Popular, donde, digamos, el poder territorial era algo que se respetaba desde la dirección nacional y con el que se buscaba, más que la confrontación, el acuerdo, ¿no? Y me parece también muy revelador de la debilidad que en este momento tiene el liderazgo de Pablo Casado, que lejos de sofocar fuegos, pues parece que los va avivando continuamente, ¿no? Un poco la sensación es que en este momento dentro del PP cualquiera se atreve con Pablo Casado y su liderazgo, ¿no? Cristina. Yo recuerdo la etapa de Francisco Álvarez Cascos, donde imponía los liderazgos provinciales y regionales y nadie chistaba. Quizá el problema es que ahora hay otra cultura política y no todo es malo. En Galicia no, ¿eh? No todo es malo y la gente se empieza a chistar y la gente empieza a opinar y la gente se va a primarias. Y entonces yo creo que ese es el gran cambio. Hay el secretario de organización, el vicesecretario, secretario de organización, que es el número 2 del partido, el secretario general, Teo García Egea, a lo mejor carece de la autoridad que sí se le daba a otros secretarios generales, como Cascos, ¿no? Claro, y ese puede ser el gran problema, pero también porque ha habido un cambio de cultura, también porque hay unos procesos de primarias, también porque la gente quiere votar, es decir, que ha cambiado un poco la cultura del partido. Estamos ante una estructura de partido, tradicionalmente el PP ha sido un partido muy presidencialista, donde no hay asonadas, donde no hay rebeliones, ¿no? Donde no, se están organizando los varones nunca se organizan los varones para. Es verdad que es un partido en un funcionamiento interno que tiene muy poco que ver con el PSOE, pero sí hay, digamos, entre las bases, entre los cuadros, digamos, de las bases, sí hay un movimiento que empuja hacia cierta rebeldía respecto a lo que pueden ser las instrucciones de Génova, sobre todo en aquellos territorios donde se gobierna, porque, hombre, Juanma Moreno o Mañueco tienen más poder que el que tiene Pablo Casado, evidentemente. Claro. Y ese es el asunto, hasta qué punto me vas a imponer cuando yo tengo
tengo, gobernar Andalucía, lo digo por la dimensión del territorio, por el número de habitantes, es uno de los territorios más importantes de este país. Esa, Ignasi, es la clave, que tienen más poder estos presidentes autonómicos que el propio líder del partido. Bueno, entre otras cosas porque, yo no creo... ganan gobiernos y elecciones. Sí, exacto, cosa que él no ha hecho. Cosa que él no ha hecho. Claro, yo no creo que sea del todo cierto que aquí haya un cambio de tendencia o un revertir nada. Que yo quiero recordar, y corregidme, pero a mí me dice la memoria, no me he de buscar la hemeroteca, que el pacto mismo que dio lugar a la actual Junta de Andalucía no se hizo en Andalucía, se hizo en Madrid. Y se acordó en Madrid y luego se explicó en Andalucía. Y a todos nos sorprendía que en ese momento quienes negociaron los términos de ese pacto no fueron los líderes que habían ganado las elecciones de Andalucía, fueron en Madrid. Luego, efectivamente, cuando no se gobierna, y hasta que se gobierna, es Madrid y es Génova quien fija todo. Y así fue en concreto en el caso mismo de Andalucía. Pero claro, una vez te pones a gobernar, pues efectivamente has creado otra cosa distinta, y eso es la fuerza, por supuesto, de Feijóo. Y es la fuerza que tiene el PP en Andalucía, que tiene una autoridad superior, y ya veremos cómo pierda en Madrid, ni os cuento, superior a la que tienen las estructuras en Génova, ¿no? Esto me parece que es clarísimo. Y no solo eso, sino tienen un apoyo ciudadano que no tenían antes de empezar a gobernar. Antes de empezar a gobernar, el PP en Andalucía solo tenía el rechazo de mucha gente, es así, a los años que llevaba gobernando el PSOE, ¿no? Pero en cambio ahora hay, y lo dicen las encuestas, lo dice Realidad, hay una sensación de, oiga, no nos vengan con sus problemas, que aquí estamos bien. Y eso, pues hay una mayoría, o por lo menos una amplísima parte de la población andaluza y de sus empresas y de sus profesionales, que no quieren ser contaminados por el lío de Madrid, por el trumpismo de Madrid, por la que tienen ahí montada. Y eso es una especie de preservación, de valla higiénica que quieren establecer sobre Andalucía para que puedan seguir trabajando como deberían estar haciendo otros. Y que tiene mucho que ver, insisto, con cómo se ha organizado y construido el Partido Popular, porque incluso en los tiempos de Álvarez Cascos, al que le llamaban el general secretario, no el secretario general, sino el general secretario, se cuidaba muy mucho de entrar, entre comillas, como elefante en la cacharrería en determinados territorios, ¿no? Una de las fuerzas del PP, precisamente, es su implantación territorial. Es decir, que es un partido que es fuerte, por muy débil que sea. Donde gobiernan, Tom. Mira en Cataluña que han ido quitando lo que les ha dado la gana en función de intereses de Madrid. Pero una de las fortalezas, insisto, y precisamente donde no ha sido respetuoso con esa estructura territorial, pues lo está pagando. Pero una de las fortalezas de siempre del Partido Popular ha sido, primero, su implantación, su presencia en todo el territorio. Es un partido que estaba en todas partes. Y eso se hizo especialmente visible con Rajoy. Es decir, Mariano Rajoy llega al liderazgo del Partido Popular llevando al máximo la optimización de esa estrategia territorial. Y lo hace, os acordáis, en el Congreso de Valencia, porque frente al macro liderazgo mediático de Esperanza Aguirre, es lo que presenta los territorios unidos detrás de él. Y eso es lo que Pablo Casado, yo creo que está intentando alterar. Pero claro, para hacer eso tienes que tener un liderazgo, tienes que tener una legitimidad de resultados que Pablo Casado en este momento no tiene. Ni liderazgo ni legitimidad de resultados. En el abierto, Antón Losada, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans. El jueves pasado contábamos cómo los servicios de emergencia reanimaban a una niña de 2 años en el puerto de Arguineguín. ¿Podéis avisar a la ambulancia que venga rápido, por favor, a la medicalizada, al 112? Una niña que intentaba llegar a nuestras costas en patera. Bueno, esa menor, que estaba ingresada desde entonces, no ha sobrevivido. Ayer falleció. Y Avian Montes de Oca es pediatra, es uno de los sanitarios que estuvo atendiendo en el hospital a la niña de 2 años que ayer falleció. Avian, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, Ángel. Antes que nada, vamos a aclarar todo el lío que yo creo que hemos provocado en los medios de comunicación dando un nombre a esa niña que no es el correcto. Sí, bueno, déjame hacer una puntualización. Yo no trabajo en un hospital, ¿vale? Yo pertenezco a un equipo de intervención que ha montado la gerencia de atención primaria, y nosotros vemos a esos niños después de la salida del hospital, o vemos a los que van a Barranco Seco y otros dispositivos si no tienen que ingresar, ¿vale? Bueno, lo que ocurrió aquí es que en esos 2 días hubo muchas llegadas de pateras con unidades familiares, y como llegaron en tan malas condiciones, muchos de esos niños muy pequeños, tuvieron que ingresar. Claro, el problema es que algunas de esas madres ingresaron o bien en otro hospital o bien no necesitaron ingreso. Y como los niños son demasiado pequeños como para decirnos sus nombres, fue muy difícil identificarlos al principio.
Entonces el error por encontrarle una respuesta es lógico que se haya producido, ¿sabes? Porque fueron muchos niños pequeños los que ingresaron. Claro, lo que pasa es que ahora, que a nosotros nos costó bastante hacer esa relación de padres y niños, hablando con todas las madres que estaban o bien en otros hospitales o bien en Barranco Seco, y conseguimos dar con la mamá para que llegase a tiempo a despedirse de la niña, ¿no? Pero ese no es el nombre, no se llamaba Nabodi. Exacto, pero sí hay una niña ingresada con ese nombre, Nabodi. Claro, en esa patera sí vino una niña con ese nombre. Ajá. Que está viva, claro. En esa patera iban otros niños, yo creo que eran 8 niños. ¿Cómo están? Pues evolucionan satisfactoriamente. Es probable que todos ellos puedan ser dados de alta durante esta semana. Porque, ¿cómo llegan? ¿En qué condiciones llegan los niños? Bueno, los niños y los adultos, ¿no? Estamos viendo que están llegando en muy malas condiciones. Claro, conforme se van cerrando los puertos de salida, las pateras salen de sitios más distantes, ¿no? Y pueden estar más tiempo, les puede resultar algo más difícil el trayecto, ya dentro de lo dificultoso que es y lo duro que es. Entonces, en el caso de estas últimas que han llegado, pues los víveres y el agua potable se les había gastado 3 o 4 días antes de llegar, y eso implica 3 o 4 días de inanición total, o sea, no comer absolutamente nada. Y de algunos de ellos tuvieron que beber agua de mar por la desesperación. Claro, el hecho de que estés deshidratado, que por el día te dé el sol y te dé un golpe de calor, que no puedas beber agua y ni ingerir ningún tipo de alimento, que te pongas a beber agua de mar, pues al final repercute en que la mayoría tengan deshidratación hipernatrémica, las consecuencias de hipotermia, porque imagínate por la noche, ¿no? Todos empapados de las olas que le caen encima, y lo que tiene que ver con la inanición, hipoglucemia, etcétera, ¿no? También vienen muchas personas dentro de una barquilla muy pequeña y eso implica que no se puedan mover. Sí. Entonces tienen roturas del tejido muscular, ¿no? Lo que nosotros llamamos rhabdomiolisis, que les puede precipitar en otros problemas como fallo renal, etcétera, ¿no? Bien, y los niños cuando pueden salir del hospital, cuando se les da el alta, ¿qué pasa con ellos? Los niños hay que diferenciar los que vienen acompañados por un adulto y los que vienen solos, ¿no? Los que vienen solos habitualmente son acogidos en recursos que tiene el gobierno de Canarias y el cabildo, y los cabildos en este caso, ¿no? Son centros de menores conocidos así, y a los que vienen con sus familiares pues se les acoge en recursos de Cruz Roja destinados a unidades familiares. ¿Y los niños que van a estos centros, los que no vienen acompañados, en qué condiciones están? Bueno, pues como sabe todo el mundo, estamos viviendo un drama terrible migratorio durante este último año y medio, ¿no? Y eso hace que los centros donde están estas personas, tanto menores como adultos, además de las políticas retentivas que no dejan la libre circulación de estas personas, pues implica que estos centros estén hacinados. Se da la circunstancia de que en un ambiente, en un escenario de pandemia, pues hay megacentros de más de 1.000 personas, ¿no? Que es algo que no se comprende este tipo de política. Y también el tema de los derechos humanos, por supuesto, ¿no? Son personas que muchos de ellos tienen pasaporte y tienen la posibilidad de comprarse un billete, y sin embargo no se les deja circular al resto de Europa, porque a Europa ya han llegado a Canarias, y Canarias pertenece a Europa. Y los niños, el problema particular de los niños es que los menores están en centros, imagínate, centros de adolescentes donde puede haber más de 150 hacinados, y es muy difícil trabajar con ellos, ¿no? Habitualmente en los centros de menores las organizaciones intentan, ¿no? Pues que den clases o que aprendan español, o que no tengan demasiado tiempo libre sin hacer nada, ¿no? Los que se pudieran escolarizar, lo ideal es que se puedan escolarizar, pero están encontrando problemas también en los municipios para escolarizar a esos niños, y pueden caer fácilmente en redes de drogadicción, en redes incluso de trata, ¿no? Leíamos esta madrugada, bien, en tu cuenta de Twitter, que decías que estáis emocionalmente muy tocados con este caso y con otros casos. ¿Te habías enfrentado anteriormente a una situación similar a esta? Nunca. Y eso que, claro, es que es la cuestión que pasa con esto, es que aunque tengamos este drama adelante, si no lo vives en primera persona, el oírlo por la radio, el verlo por los medios de comunicación, incluso la gente se llega a desensibilizar, ¿no? Y ya se llega a normalizar. Pero estamos viendo a personas de todas las edades llegar al límite de la resistencia humana, ¿no? Incluso a perecer, a fallecer, como vemos, ¿no? Además unas condiciones
terribles, ¿no? Mueren de hambre, de sed, deshidratados, sufriendo muchísimo, ¿no? En medio del mar, cuando muchos de ellos no han visto el mar en toda su vida, ¿no? La verdad es que es un drama terrible y todos los profesionales que estamos trabajando en primera línea, vamos, de luego estamos horrorizados y esta última semana ha sido especialmente dura. Adrián Montes de Oca, pediatra, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a ustedes, Ángeles. Hasta luego. Nos parecía importante conocer la opinión y el sentir, sobre todo, de alguien que trabaja directamente con estos inmigrantes que llegan en patera. Algunos llegan en las condiciones que él nos ha descrito, muchos de ellos menores, y todos tenemos en la cabeza la imagen del momento en el que intentaron reanimar a esa niña de 2 años que finalmente acabó muriendo. Nos queda todavía otra cuestión por abordar, que es el tema de la vacunación. Mariola Lourido, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? A ver, espera, es que me había perdido ahora mismo. Hemos empezado hablando un poco de las restricciones, pero quisiera centrarnos un poquitín en la vacunación, porque teóricamente hoy se va a saber a qué grupos se va a poner la vacuna, se va a suministrar la vacuna de AstraZeneca, se retoma la vacunación y hoy se decide si se amplía el rango de edad hasta los 65 años. Sí, bueno, de hecho, esta decisión se iba a tomar ya la semana pasada, se pospuso por los casos de trombosis a la espera de lo que dijese, ¿no?, la Agencia Europea del Medicamento. Los expertos del grupo de vacunas recomiendan el uso de AstraZeneca hasta los 65 años, eliminar ese tope de los 55, y proponen que, en primer lugar, se complete la vacunación de todos los trabajadores esenciales hasta los 65 y a continuación que se extienda la inoculación al resto de la población por franjas de edad, de mayor a menor, porque la edad es un factor de riesgo, empezando por 65 e ir vacunando progresivamente hacia abajo. Bueno, pues hoy habrá decisión, por fin, primero en la reunión de la Comisión de Salud Pública, donde están el Ministerio y los directores generales de las comunidades autónomas, se reúne a las 10 de la mañana, y después por la tarde tendrá que ser ratificada la decisión que tomen en el Consejo Interterritorial. La decisión tendrá que ser confirmada por la ministra Darias y los consejeros y consejeras para reanudar así el miércoles las inyecciones con AstraZeneca. Quedan apenas 3 meses, Mariola, para que llegue el verano. El Gobierno aseguró y sigue manteniendo en que para verano estará el 70% de la población vacunada. ¿En qué punto estamos actualmente? Pues estamos muy retrasados y el parón de AstraZeneca lo ha ralentizado el proceso todavía más. De esta vacuna se ha puesto 1 millón de inyecciones, hay otro 1 millón guardado sin poner. En total, con las 3 marcas, ¿no?, que están suministrando ahora mismo, hay 6 millones de personas que han recibido en España al menos una dosis, de ellas casi 2 millones la pauta completa, las 2. En las residencias, por ejemplo, la vacunación está prácticamente terminada. Según los datos del jueves, que fue la última actualización de Sanidad, de los 400.000 ancianos en geriátricos, solo quedaban 9.000 sin recibir la primera inyección y unos 40.000 las 2, la pauta completa. En el sector sanitario también está prácticamente terminada, y ahora las comunidades autónomas se centran en la vacunación de los mayores de 80 años. El Gobierno se había marcado el objetivo de que esta semana, a finales de abril, el 80% de los mayores de 80 años estuviesen vacunados, pero claro, a este grupo de edad solo se le pone la de Pfizer. El suministro semanal de esta vacuna no es suficiente. En España hay 2,5 millones de personas en esta franja de edad, ¿no? Mayores de 80 años. La ministra Darias anunció anoche en La Sexta que en el próximo trimestre España va a recibir más de 5 millones de Janssen. Recuerda, Ángels, que esta es monodosis. Sí. Serían más de 5 millones de personas vacunadas directamente ya con esta vacuna. Recordó también los 5 millones en abril de Pfizer que anunció aquí en la cadena SER. Sí. Hay muchas esperanzas puestas en este segundo trimestre, dicen las autoridades, que va a marcar un antes y un después, pero claro, por ejemplo, con AstraZeneca siguen los problemas de suministro. Claro. Solo va a distribuir 1/3 de lo que se había comprometido, así que el cuello de botella va a seguir estando en las vacunas. Veremos a ver qué pasa, porque es verdad que el Gobierno confía mucho en esta llegada masiva de vacunas, tanto de Pfizer como de Janssen a partir del mes de abril. Veremos qué pasa entonces, Mariola. Gracias. A ti, un abrazo. Hasta luego. Recordemos los datos que nos daba esta mañana Javier Ruiz en la pizarra, la comparativa de España con otros países. En España está vacunado ahora mismo el 8,8% de la población, una tasa prácticamente idéntica a la de Italia y Alemania. Francia tiene incluso menos. En Francia está vacunado el 8,3% de la población, pero mira, comparativamente, Israel está ya en el 60%, en Chile son casi 1 de cada 3 los inmunizados, en Estados Unidos 1 de cada 4, o en el Reino Unido, pues prácticamente el 40% de la población. Y sobre la vacuna de AstraZeneca, luego está el
el lío político / diplomático que hay en torno a esta vacuna. Entre Bruselas y Londres. Cuenta hoy el Financial Times que Boris Johnson, el primer ministro británico, ha lanzado una campaña de lobby con los líderes europeos para evitar que Bruselas, que la Unión, bloquee la exportación de vacunas al Reino Unido, vacunas que han sido producidas aquí en el continente. El primer ministro británico, dice el diario el Financial Times, ha hablado ya con sus homólogos de Bélgica y de Holanda, ese país, Holanda, donde se fabrica la vacuna de AstraZeneca en Europa, y se espera que esta semana haga lo mismo con la canciller alemana, con Angela Merkel, y con el presidente francés Emmanuel Macron, antes de la cumbre de líderes europeos que está planteada este jueves. Recordemos que la semana pasada la presidenta de la Comisión Europea ya dejó caer la idea de que Bruselas reforzará los controles a las exportaciones, sobre todo a aquellos países que son ya productores de vacunas, por ejemplo, el Reino Unido. Es decir, básicamente era un aviso para navegantes a Boris Johnson, una opción que se va a debatir, como decimos, este jueves en el Consejo, y hay que tener en cuenta este dato. La Unión Europea ha exportado al Reino Unido 10 millones de vacunas de las diferentes compañías que están fabricando en el continente. El Reino Unido no ha exportado a la Unión Europea ni una sola vacuna, según el dato el Financial Times. Y un apunte más, en Estados Unidos acaba de salir el informe sobre eficiencia de la vacuna de AstraZeneca, que aún no está aprobada para su comercialización. 79% de eficacia frente a casos sintomáticos, 100% frente a los síntomas más graves de la COVID. Cristina, se cruza la política y la diplomacia también en la vacunación. Se cruza la política, la diplomacia, la opacidad de los contratos con las farmacéuticas, la lentitud. Yo estoy esperando que llegue abril, cuando hablan de que habrá ya un proceso de vacunación masiva, los problemas con las vacunas. Yo soy muy pesimista respecto a la posibilidad de que en verano el conjunto de la población, ese 70% del que nos hablan, entre los vacunados y entre los que ya han pasado la enfermedad, se llegue a esos porcentajes. Creo que en Europa va muy lento, no tiene nada que ver con otros países como incluso Estados Unidos, Israel, el Reino Unido. No sé qué está pasando en Europa. Y posiblemente la única diferencia sea a lo mejor la propia burocracia europea, pero creo que vamos especialmente lentos en el proceso de vacunación y corremos el riesgo de quedarnos atrás, sin ninguna duda. No hablo solo de España, hablo del conjunto de la Unión. Ignasi. A ver, el Reino Unido está con aquello de la copla, ¿no? Es decir, todo lo mío es mío, pero lo tuyo es de los dos, ¿eh? Claro, esto no funciona. Es decir, que el Reino Unido no exporta vacunas, igual que Estados Unidos no exporta vacunas, pero la Unión Europea exporta vacunas a Estados Unidos y al Reino Unido y a otros países del mundo. Y eso hay un punto en que se vuelve explosivo. Y eso es lo que está sobre la mesa. Está sobre la mesa no la prohibición en abstracto de exportar de la Unión Europea, sino la prohibición de exportar vacunas producidas en Europa a aquellos territorios que producen vacunas y no las exportan. Eso es lo que ha puesto la presidenta von der Leyen sobre la mesa y lo que yo confío que se apruebe, porque efectivamente la situación es kafkiana, ¿eh? Insisto, lo mío es mío, lo tuyo de los dos. Quiere decir, no, eso está perjudicando a los ciudadanos europeos y está creando una situación que se empeora ciertamente por errores de gestión. Yo no creo que el problema sea ya solo de suministro y de cantidad de vacunas, tiene que ver con cómo se afronta el sistema de vacunas en Europa, con la falta de sentido de emergencia con la que esto se está haciendo, es decir, en Estados Unidos esto se ha tomado pues como una crisis prácticamente, lo he dicho alguna vez en Twitter, que la gente alguno lo puede entender mal, militar no en el sentido de que esto lo tengan que asumir el ejército, sino que da una cierta manera de afrontar las cosas, ¿eh? Esto no es como si fuera una gestión de la gripe un poco más complicada, un poco más amplia, no, esto es otra cosa, esto es un huracán Catarina, ¿eh? Esto es un terremoto, esto es un 9/11, un 11 de septiembre, entonces cuando uno pone esa mentalidad, pues se suprimen requisitos burocráticos que siguen estando ahí, se cambia todo y eso es parte de lo que está ocurriendo en Europa. Antón. Bueno, el viernes pasado cuando estábamos en Vigo, Ángeles, recordarás que una de las noticias que contaba hoy por hoy es que ya había en las neveras sin poner 900.000 vacunas de AstraZeneca en España. Y yo todavía no había pasado todavía nada lo de los trompos ni la suspensión, no, el viernes de la semana pasada. Sí. Y yo todavía sigo esperando que alguien me explique que hacían 900.000 vacunas de AstraZeneca en las neveras. Y creo que eso no tiene nada que ver ni con Boris Johnson, ni con el Reino Unido, ni con la Unión Europea, sino que será un problema de que
algo no estaremos haciendo bien en la vacunación cuando hay 900.000 vacunas metidas en una nevera, que no se metieron porque se suspendiera la vacunación, no, ya estaban antes de que se suspendiera la vacunación. Eso es lo primero. Entonces yo creo que a lo mejor habría que revisar un poco nuestro plan de vacunación. Segundo, hombre, Estados Unidos, Israel van rápido porque pagan 4 veces más que nosotros. No solo. Bueno, no solo. No, porque no es un tema solo de existencias, Antonio, eso es un mito. No solo. Bueno, fundamentalmente están invirtiendo, si no quieres decir pagar, te lo digo, Estados Unidos está invirtiendo en su vacunación 4 veces lo que pero no es la vacuna, en lo que está gastando en vacunar, ¿no? Pero no mezclemos lo que se paga a los laboratorios por vacunar que lo que uno está gastando en vacunar. Termina Antón. Y está pagando las dosis de las vacunas a un precio muy superior al que ha pagado. De hecho, cuando se firmaron los acuerdos, la Unión Europea sacó pecho, no solo. Diciendo, bueno, yo tampoco digo yo que sea solo, pero hombre, alguna importancia tendrá que pagues 4 veces más que el otro, porque si no tiene ninguna importancia, eres un poco tonto por pagar 4 veces más que el otro. Algún impacto tiene que tener, seguro. Y tercero, yo creo que la situación que estamos viviendo entre la Unión Europea y AstraZeneca ha llegado a un punto en el que lo importante es arreglarlo. Es decir, esta situación de ahora yo te hago no sé qué, y ahora yo te pongo un no sé qué en la frontera, y ahora yo lanzo una alerta, y ahora no es buena. Por supuesto para AstraZeneca, pero sobre todo no es buena para nosotros. Entonces, este conflicto con la productora de una vacuna que es capital, sin esa vacuna no cumplimos los objetivos, no los vamos a cumplir. Ignacio, 30 segundos, que quiero hablar de otra cosa todavía. La prueba de que no hay que mezclar la disponibilidad con la vacunación la ha puesto el propio Antón. Hay 900.000 dosis de vacunas pagadas a determinado precio sin distribuir. Luego no mezclemos la existencia de vacunas, que la hay, con la falta de capacidad de distribución. Si hacemos un diagnóstico hay que ver dónde está el problema. Dejadme un minuto y medio para una última cuestión que no sabíamos si abordar o no abordar, pero es un hecho que hoy hay una conversación en este país que gira en torno a un programa de televisión de ayer por la noche que tuvo un 33% de share. Es un documental en el que Rocío Carrasco habla de los presuntos malos tratos psicológicos a los que fue sometida por parte de su marido. Se ha convertido en tema de debate nacional prácticamente hoy, pero es que lo han convertido también los dirigentes políticos encabezados por la ministra de Igualdad, que han estado tuiteando sobre las declaraciones de Rocío Carrasco. Algunos desde anoche, otros esta mañana. Ahora destaco algo de lo que tuiteó la ministra de Igualdad. Uno de los últimos en referirse esta mañana ya a ese asunto ha sido Íñigo Errejón, que ha tuiteado lo siguiente. Rocío Carrasco denunció ayer la violencia machista, un testimonio de maltrato que muchos pondrán en duda, igual que lo hicieron con Ana Orantes, igual que lo han hecho con tantas y tantas mujeres, por eso es tan necesario el feminismo, es lo que ha tuiteado Íñigo Errejón. Anoche ya acudió a esa red social la ministra Irene Montero. El testimonio de Rocío Carrasco es el de una víctima de violencia de género. Cuando una mujer denuncia públicamente la violencia puede ser cuestionada o ridiculizada, por eso es importante el apoyo. Es un hilo largo de la ministra y traslada otras ideas. Arropar a una mujer que da el paso de contar su experiencia de violencia es fundamental para su proceso de reparación, pero también tiene un efecto colectivo, concienciar y protegernos de la violencia machista. Otro tuit de portavoz parlamentaria del PSOE, Adriana Lastra. Rocío Carrasco es una mujer valiente, una superviviente. Su testimonio tiene un gran valor para visibilizar la violencia de género. No pararemos hasta que la vida sea segura y libre para todas las mujeres. En fin, estos son algunos ejemplos, pero la discusión en esa red social va por ahí. Por eso queríamos dejarlo dicho al menos, porque hay ese tipo de debate en el que han entrado ya también dirigentes políticos y entre ellos la ministra de Igualdad. Antón Losada, Cristina de la Hoz, Ignasi Guardans. Hasta la semana que viene. Adiós. Buenos días. Adiós. Suscríbete a Hoy por Hoy. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Cadena SER. La radio.